Bienvenidos amigos de Conectados a otro episodio más, junto con mi querido amigo Felipe Caravantes, el maestro cifrólogo de la numerología y de muchas cosas espirituales, por supuesto. Estamos juntos aquí para poder presentarles este nuevo episodio número 78 de Conectados, por supuesto, cómo tu pasado da forma a tu presente. Y para eso, por supuesto, contamos con la sabiduría maravillosa de nuestro querido amigo Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal. Si ustedes quieren comunicarse con Felipe y saber de toda la información que él tiene disponible para ustedes, lo puede hacer a través de su página web www.felipecaravantes.com y en su Instagram como caravantes.felipe, en TikTok como felipe.caravantes, al igual que en YouTube, lo puede buscar con toda la información y los videos maravillosos que está subiendo Felipe a esas plataformas. Felipe nos tiene en estos momentos una noticia maravillosa, ya que va a partir muy prontamente un nuevo ciclo de talleres en los cuales es necesario completamente para comenzar tu viaje junto a Felipe. Así que Felipe, por favor, danos más información acerca de todo eso. Hola amigo, muchas gracias. Bueno, y saludamos a todos los amigos de Conectado que ahora nos ven, no solamente nos escuchan. Claro, como te contaba, el 3 de diciembre comenzamos un nuevo ciclo de talleres, donde en el fondo comenzamos este viaje, como dices tú, de autodescubrimiento, donde la gente muchas veces va a ser visible lo invisible, y donde también de alguna otra forma, a través de la sabiduría de esos números, va a poder tomar el control de su vida. Así que están todos invitados para participar en el ciclo de talleres, y cualquier información, amigos, la pueden revisar en mi página web felipecaravantes.com, y ahí está la fecha y todo y cómo se pueden inscribir. Por Gracias, amigo. supuesto, así que ya lo saben, queridos amigos, si quieren comenzar este viaje maravilloso de descubrimiento, de sanación, junto con mi amigo Felipe, que por supuesto yo lo recomiendo muchísimo, lo pueden hacer a través de su página web www.felipecaravantes.com. Bueno, queridos amigos, también me presento yo, soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico especialista en hipnosis, en regresión a vidas pasadas, en tarot terapéutico y en liberación de entidades espirituales. Hoy día se puede comunicar conmigo a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com, en mi celular más 569-620-81884 y en mi Instagram, YouTube y TikTok como @jploaizao. Ya sabe, queridos amigos, estos somos conectados, somos los, ¿cómo se dice? Los hosts de Conectados. Y hoy día les traemos un maravilloso episodio donde vamos a hablar de algo muy importante, Felipe. Este episodio se titula ¿Cómo tu pasado da forma a tu presente? Y esto lo vamos a hablar porque hay muchísimas cosas que nosotros podemos descubrir efectivamente de cómo nosotros nos sentimos y cómo muchas veces nosotros pensamos que el origen de los problemas son situaciones que están recientes o personas que están mostrándonos ahora, por ejemplo, mi pareja, mi hijo, mi jefe, y no sabemos muchas veces que cada una de esas cosas son situaciones que podrían venir desde nuestro pasado, desde nuestra infancia, pero también podrían venir incluso de vidas pasadas. Hoy día les vamos a hablar de todo eso. Felipe les tiene preparada una información maravillosa para todas las personas que van a poder ir identificando algunas cosas que deben ir trabajando para mejorar su vida, por supuesto. Y esto lo vamos a hacer porque, por supuesto, hay una frase maravillosa del Buda que dice lo siguiente: si quieres conocer el pasado, mira el presente, que es el resultado. Y si quieres conocer el futuro, mira también tu presente, que es la causa. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es tan importante que nosotros estemos en el presente, en el momento, porque todo se traduce a este instante. Así que, queridos amigos, los voy a dejar para que Felipe comience a entregarnos esa maravillosa información que ya tiene preparada para nosotros. Felipe. Gracias, amigo. Bueno, amigo, como tú dijiste, mucha gente en el fondo quiere crear una mejor vida, pero muchas veces, amigo, no tiene claro que para crear esa mejor vida existen algunas, vamos a llamarlas, aspectos o situaciones o patrones que se encuentran dentro de nosotros y muchas veces no es fácil poder descubrirlo, porque se encuentran dentro de nosotros y muchas veces están en la parte inconsciente. Entonces muchas veces la gente puede ser que no pueda crear la vida que quiere
porque hay ciertas situaciones, pensamientos, emociones o sensaciones que están dentro de nosotros y a veces no las tenemos tan claras. Mm. Entonces, ¿qué sucede? Que, vamos a llamarlo así, yo quiero crear una mejor vida para mí, quiero hacer algunos cambios en mi vida y al tratar de querer hacerlo, me cuesta o me autosaboteo. Entonces, no tengo claro por qué, si yo estoy consciente de que quiero hacer eso, sucede que empiezo, vamos a llamarlo así, a no poder llevarlos a cabo o a una cosa que se habla mucho o a ir como postergando los cambios que yo quiero hacer. O muchas veces inconscientemente me voy saboteando. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que tenemos que tener claro nosotros, justamente como tú dijiste, cómo tu pasado da forma a tu presente. Esto significa que hay ciertas cosas que están dentro de mí, que yo no las veo, que pueden ser un pasado, que pueden venir como tú partiste diciendo, desde la niñez, desde todo el tema de la familia, de la infancia, que me sabotean, que hacen que yo no pueda llevar a cabo ciertas cosas. Esa es una parte muy importante y se estudia todo lo que es desde lo transgeneracional, todo lo que es el árbol genealógico, todo esto. Pero si vamos un poco más allá, nos podemos encontrar, ¿cierto?, que hay ciertas situaciones o ciertas formas de pensar que vienen desde un concepto que se llama las vidas pasadas. Y en este concepto de las vidas pasadas, que estaríamos aceptando la teoría de la reencarnación, se dice en el fondo que cuando uno ha tenido cierta vida y ha tenido que hacer ciertas cosas, por llamarlo así, hay cosas que uno deja pendientes. Hay cosas que uno no trabaja por lo mismo que estamos diciendo, porque muchas veces no tengo los hábitos o muchas veces puedo caer en un tema de comodidad o puedo tener mucho miedo de hacer cosas y no las hago. Entonces, esas cosas que yo dejé pendientes o esos patrones que están ahí, los recibo nuevamente en esta vida. Y entonces, cuando yo no tengo claro que tengo de alguna otra forma estas formas de pensar o estos hábitos o estas formas de mirar la vida que yo no soy consciente, ellas me vuelven a sabotear y entonces puede ser muchas veces que yo no avance nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy importante desde mi punto de vista que nosotros tengamos claro que hay mucha información que es invisible para nosotros. Por eso a mí me encanta siempre una frase del Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, cuando la gente va tomando estos talleres que yo voy dando, donde van haciendo este autodescubrimiento y se van conociendo, nosotros vamos estudiando distintos, vamos a llamarlo así, técnicas numéricas para analizarnos y para poder conocernos. Claro. Y hay una técnica, indudablemente, una que es de la India, que se llama el enfoque tántrico o el enfoque numérico tántrico, donde uno puede analizar de alguna otra forma qué es lo que yo traigo por vidas pasadas, ¿ya? Y entonces, cuando uno va viendo esa información o la va conociendo, uno se va sorprendiendo porque se da cuenta quizás que hay muchas cosas que yo, como no estoy consciente de ellas, son las que me sabotean y no me dejan avanzar. Ahora, como te explicaba yo antes que comenzáramos el programa, hay varias técnicas donde uno puede mirar cómo las vidas pasadas o cómo lo que me ha sucedido o me ha pasado me va a influir en mi vida presente, y desde ahí muchas veces yo no puedo construir la vida que yo quiero. Entonces, en este programa la idea sería, en una parte, poder explicarle a la gente cómo de alguna otra forma ciertas patrones, ciertas emociones que todavía no están resueltas o que vienen de mi niñez, pero también pueden venir de otras vidas, me van a generar ciertas trabas o me van a generar de alguna otra forma ciertos como obstáculos
que yo tampoco no conozco, entonces no voy a saber cómo trabajarlo. Entonces, ¿qué hacen los números, amigos? Te dan información muy interesante para que tú puedas crear este nuevo presente o crear esta nueva vida, pero ya sabiendo que hay ciertas partes que yo debo modificar, que yo debo cambiar, pero también me voy a encontrar que van a haber en esas partes ciertas emociones, ciertas sensaciones, ciertas creencias, y que yo voy trabajando. Entonces luego, para yo poder crear esta vida o esta nueva vida, lo primero que tengo que hacer es tener la información. Entonces, vamos a dejarlo claro acá. La primera parte para crear una vida presente mejor es que muchas veces yo no tengo claro que hay ciertos patrones, ciertas ideas, ciertas emociones o ciertas cosas que yo traigo desde mi niñez, desde mi infancia, pero también de otras vidas pasadas y que no me permiten llevar a cabo la vida que yo quiero. Luego, para yo poder hacer ese trabajo, lo primero es recibir la información, como estábamos conversando. Ahora, también estábamos conversando con mi amigo que no basta la información. La información es el primer paso, porque yo puedo saber todo, pero el tema es que para poder hacer este cambio, yo tengo la información, ¿ya? Y de ahí, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Tengo la información y de ahí tomar acción, porque la transformación es por la acción, no basta la información. No Ahora, basta. la primera parte sí es la información y de ahí pasar a una acción donde justamente la gente va a tener que entrar, como dicen, a picar y a revisar qué cosas hay ahí que tiene que liberar, que tiene que sacar, que tiene que reparar. Entonces ¿cuál va a ser, digamos, el comentario acá o el aporte que yo voy a hacer a través de los números, de la numerología? Vamos a enseñar cómo esta herramienta te puede dar información para que tú entiendas que hay ciertas influencias o ciertos patrones que son tanto de la niñez como de vidas pasadas, que hacen que muchas veces los desafíos que tienes en tu vida no los puedas superar. Entonces, ¿qué te parece, amigo? Si vamos contando un poco cómo de alguna otra forma estas patrones o estas informaciones van a influir en nuestro presente o en Por nuestra vida supuesto. actual y que muchas veces no nos van a dejar avanzar. Sí, ¿Qué te parece? totalmente. Hagámoslo, Felipe. Ya, Mostrémoslo. entonces vamos a mostrar desde los números, que es una herramienta muy poderosa, pero bastante simple, pero profunda. Ujú. ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo voy a explicar primero y de ahí voy a mostrar con una pizarra y vamos a ir conversando sobre esto. Ya, lo primero, hay varias técnicas para mirar en el fondo cuáles son las informaciones que hay en la vida pasada. Pero vamos a ocupar una clásica, ya, que viene desde el enfoque numérico tántrico, y esa clásica tiene que ver con el año de nacimiento de la persona. Es decir, cuando uno toma el año de nacimiento de la persona, uno puede acceder, bajo el punto de vista de la India, acceder a información que se tiene de las vidas pasadas o de ciertas cosas en el fondo que yo he llevado a cabo, que pueden ser grandes talentos que yo tengo o que yo he ido desarrollando, pero también que hay cosas pendientes ahí, y esas cosas pendientes son las que muchas veces yo no veo y las que me hacen que yo, de alguna otra forma, me pueda trabar o no pueda como avanzar, porque eso Ujú. justamente es lo que tengo que trabajar. Claro. Ahora, lo vamos a hacer muy simple, vamos a hacerlo muy simple, lo vamos a llevar de los números básicos del 1 al 9, pero sí vamos a explicar que uno puede hacer lecturas Claro. que son más profundas con el año, como yo te hice a ti una antes que entráramos a Sí, este podcast, me dio donde varias uno puede mirar cachetadas las de una. cosas. Entonces, esa información uno dice, entonces por aquí tengo que trabajar, tengo que Ujú. meterme acá. Entonces, lo vamos a mostrar, amigo, con el año de nacimiento. Vamos a ver acá cómo se ve. ¿Se Se ve ve bien ahí, muy amigo? bien, No sé. sí. Voy a poner ahí. Claro, acá tenemos a una persona que nació el año 1986. Ujú. ¿Ya? Este año 1986, nosotros hacemos la sumatoria. ¿Qué hacemos? Vamos sumando para la gente que nos va a ver. Sumamos dígito a dígito, 1 más 9 más 8 más 6, y ustedes se dan cuenta que eso va a dar un número 24. Exacto. Ya, ese número 24 lo vamos a reducir nuevamente igual. Vamos a sumar 2 más 4 2 y más eso nos 4. va a dar un 6. Perfecto. ¿Ya?
Ahora, estamos explicando, aquí hay mucha más información en el año, Por pero supuesto. solamente lo vamos a hacer de una forma muy simple. Vamos a explicar que la vida pasada o la información que hay sobre la vida pasada, en este caso, se muestra a través de un número que es el número 6. 6. Y ese número 6, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de ciertas características de nuestra personalidad y nos va a hablar indudablemente de Wow. algunas situaciones que yo tengo que, vamos a llegar, trabajar, pero también que son talentos que yo tengo. Entonces aquí lo vamos a ir contando cuáles son los temas que tiene cada número del 1 al 9 para que la gente lo pueda ir revisando. ¿Te parece? Sí, muy bien, excelente. Vamos con eso entonces. Ya. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Las personas, digamos, que van a escuchar este capítulo y nos van a ver, la idea básica es que tomen su año de nacimiento, hagan la sumatoria y lleven el número del 1 al 9. ¿Ya? Entonces, vamos a ir contando lo siguiente. Si usted hace el cálculo y a usted le da un número 1, ¿ya? Puede venir de un 19, de un 28, todo lo que usted quiera. Ahora, todo eso, indudablemente, como le digo, según de dónde venga y cómo está construido su año, nosotros nos da otra información. Partamos entonces. Miren, supongamos que la persona que hace el análisis de su año de nacimiento le da un número 1. Ya, este número 1 de qué nos habla de su vida pasada y también de alguna otra forma de las cosas que tiene que trabajar. Bueno, desde el punto de vista, desde el número 1, se está hablando de que esta persona en sus vidas pasadas, ella trae unos talentos. Y estos talentos tienen que ver mucho, amigo, con toda esta capacidad de ser una persona decidida, de ser una persona que de alguna otra forma siempre ha creído en sí mismo y ha llevado a cabo sus proyectos. Mm. ¿Esto qué significa? Que de alguna otra forma, en algún momento, esta persona puede, desde otras vidas, haber decidido su vida por sí sola y haberse, como dicen, un poco rascado con sus propias uñas. Entonces, aquí aparece una persona que tiene una gran determinación, una Mm. persona perseverante, segura de sí misma, tremendamente inteligente y con muchas ideas. ¿Ya? Entonces, podríamos decir, en otras vidas, esta persona puede haber como destacado en algún área, porque el número 1 habla mucho que la persona puede ser muy bueno en algún área, y esta persona puede haber llegado a tener un rol de líder o haber tenido vamos a llamarlo así, una vida pasada donde él puede haber tenido algún cargo de dirección o también haber sido de alguna otra forma su propio jefe, que es una de las Claro. características que tiene este número, porque mayormente a los que tienen este número 1, especialmente en vidas pasadas, son personas que no les gusta mucho que los manden o que los dirijan, porque a ellos les gusta mayormente mandar, dirigir y usar sus ideas creativas para de alguna otra forma manifestar sus planes y sus sueños que ellos traen. Ahora, ¿qué sucede con esto? Este número, amigo, también puede, vamos a explicarlo así, en términos generales, puede ser una persona que también le cueste mucho, digamos, escuchar a otro. Mm. Entonces, mayormente cuando se le hacen comentarios o se le hacen sugerencias, él puede ser que no le escuche, le entre por aquí y le sale por acá. Wow. ¿Ya? Ahora, ¿esto qué significa? Eso me podría traer vida. Puedo yo haber tenido vidas con respecto a eso y eso me va a traer un tema en mi vida actual. ¿En qué? En que yo mayormente a lo mejor no voy a escuchar lo que me dicen porque yo voy a creer que yo tengo la verdad Mm. o que yo tengo la razón. Y entonces uno de los grandes temas ahí es el tema de la humildad. Entonces, también puede pasar que en esta vida, indudablemente, le digo a la gente, si usted cree que sabe, porque este número puede creer saber, entonces es muy difícil que uno le pueda dar una información o hacerle algún aporte a alguien que cree saber. Porque los que creen saber, ¿qué le vas a enseñar? ¿Qué les vas a mostrar? Entonces no van a escuchar. Ya, entonces, ¿qué sucede acá? Lo importante para las personas que tengan este número es tener claro que tienen grandes talentos creativos, de seguridad en sí mismos, de que pueden ser personas que pueden liderar, que pueden ser personas que pueden tener mucho éxito, pero también debe tener ojo que son personas que pueden tener temas con la convivencia con los demás, al querer imponer, al querer mandar.
o dirigir a los demás y tampoco no querer escuchar. Y aparecer como personas que pueden tener un gran tema con el orgullo y con la soberbia. Ahora, Mm. todo esto lo que hace, amigo, en el fondo, es que yo muchas veces pueda tener problemas en mi vida diaria con respecto a las personas si yo me muevo con este número uno desde este aspecto más desde la sombra. Entonces, ¿cuál sería la invitación a las personas? Porque es algo cortito, porque si no me puedo ir muchas más cosas a explicar. Aquí uno de los problemas que podría tener el número es revisar el tema con la autoridad y especialmente con su papá, porque Con puede el haber un papá. tema con la autoridad, donde yo no quiero hacer caso, donde yo entro, digamos, en estas, ¿cómo podríamos decir? Confrontaciones con la Ujú. autoridad, especialmente cuando quiero hacer las cosas que a mí creo que yo son las que yo tengo que hacer. Esto no significa que él no trabaje su individualidad, pero también debe tener claro que él no sabe todo. Por eso que es tan importante que trabaje la humildad. Ujú. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar Que esa revise parte si hasta es que ahí, le amigo. duelen las rodillas. Por ejemplo, desde un tema, ahora, si lo quieres tomar desde ahí, uno de los grandes temas del número uno es la cabeza, Mira. que tiene que ver mucho con dolores de cabeza o con problemas en la cabeza, porque la cabeza tiene que ver mucho con el pensar. Mm. Entonces, el número uno puede pensar o sobrepensar o muchas veces no puede dormir porque la cabeza o la mente sigue funcionando todo el rato. Entonces, Wow. hay una hiperactividad mental de esta persona, ¿ya? Y eso hace que muchas veces, por eso uno de los temas de él es que tendría que aprender a relajarse, ¿ya? Y tendría que aprender, que es un gran tema, es a salir un poco más de la mente para meterse un poco más en conectarse con la respiración. Por supuesto. ¿Ya, amigo? Entonces ahí dejamos esta parte para que podamos alcanzar y podamos hablar los dos, porque si no Sí, me voy a porque entusiasmar con el tema de los números. Estaba está mirando muy y dije, interesante, pero me voy a ir con cuidado mejor, porque si no vamos a vamos, estar todos hablando un puro número. Entonces, vámonos con el número 2, ¿te parece? vamos. Hacemos el mismo cálculo y la persona se encuentra con un número 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el número 2? El número 2 siempre nos va a hablar de una energía que tiene que ver mucho más, vamos a llamarla una energía más femenina, una energía más receptiva. Entonces, ¿qué sucede acá? En estas vidas pasadas se habla que esta persona trabajó mucho en el ámbito de la colaboración o trabajó mucho en el ámbito de la armonía. Mm. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos a una persona que se movió mucho en el mundo de las relaciones, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que podríamos decir que fue conocida desde el aspecto más luminoso, con una capacidad para mediar o para ser una persona diplomática, ¿ya? Entonces, estas serían como las personas, amigos, que pueden escuchar, ¿ya? Que pueden de alguna otra forma contener a otros. Ahora, ¿qué sucede también? Eh, esta persona tiene una gran capacidad para trabajar con otros, para trabajar como en equipos. Entonces, ¿qué es lo que sale acá? Este número 2, vamos a explicarlo así, cuando está en su parte luminosa, es una persona que puede de alguna otra forma eh, ayudar mucho a los demás en formar como equipos, pero también en actuar muchas veces como un mediador, pero también a veces como un consejero. Entonces, cuando este número está aquí, son personas que pueden ayudar mucho a unir a los demás, Mm. ¿ya? Y eso es hermoso porque Claro. muchas veces nosotros lo que vamos a necesitar para poder hacer un trabajo es que nosotros nos podamos buscar puntos en común. Y también una cosa muy importante, escuchar. Ahora, hay un tema fuerte con la comunicación, pero a veces el tema de la comunicación, que especialmente este ser lo va a tener claro, la comunicación tiene que ver mucho con escuchar al otro más que hablar, porque a veces la gente cree que comunicar es solamente hablar. Entonces aquí el tema es escuchar al otro. Entonces, ¿qué podemos decir sobre este número en las vidas pasadas y cuáles son las connotaciones que podría tener, digamos, en la vida futura? Por un lado, es una persona que cuando está en la luz, amigo, puede conectar profundamente con los otros, puede ser una persona muy receptiva, Mm. puede ser una persona que puede aconsejar a los demás, puede ser una persona que puede contener a los demás y que va a querer siempre de alguna otra forma poder mediar o poder negociar para que haya paz. Ahora, otra cosa para cortita que se pueda decir ahí,
Lo que tiene que revisar siempre el número 2 en vidas pasadas, que le puede como afectar, es que debe tener mucho cuidado en esta vida actual, que también la pasen a llevar. Y quizás muchas veces, amigo, por no generar conflicto, esta persona sea abusada. Ujú. Permita que de alguna otra forma otras personas, podríamos decir, la puedan maltratar o ella se Sí, pueda postergar. Entonces, postergar. cuando no tiene cuidado en eso, esta persona se va a ir desgastando y va a ir entrando en grandes temas de falta de seguridad y problemas de autoestima. Ahora, si esto se le agrega, porque bueno, como te vuelvo, me voy a controlar para no meterme tanto acá, el número 2 va a tener que tener muchos temas con la parte emocional. Y uno de los grandes temas va a ser su mamá. Y todo lo que tenga que ver con la parte de las relaciones o de las parejas. Entonces aquí también este número que nos estaría diciendo que de alguna otra forma debo tener mucho cuidado de que las emociones a mí no me gobiernen. Porque si las emociones me gobiernan, y mayormente una emoción que le puede gobernar mucho al número 2 es el miedo. Mm. Y el miedo generalmente a nosotros nos vuelve esclavos. Ahora, todo el mundo tiene miedo, pero lo que hay que tener claro es que hay que actuar a pesar del miedo. Y una de las cosas Claro, que le podría generar por vidas pasadas a esta persona, que por no entrar en conflicto, ¿entiendes tú? Para no pelear, es decir, no poner sus límites ni decir lo que necesita, se puede postergar. Pero también muchas veces en su vida, para poder avanzar, para crear una nueva vida, debido al miedo, se va a quedar en la zona de seguridad. En esta zona, digamos, de que en el fondo de confort, porque prefiere estar ahí para que no le vaya a pasar nada. claro. ¿Ya, amigo? Ahí tenemos el número 2. Estoy siendo lo más cortito Buenísimo. posible. ¿Eh? Muy bien, muy Para bien. poder, Oye, poder alcanzar y esos números muchas dime. veces me pasa a mí que yo les digo que terminan muchas veces comprando también un poco el amor a través de hacer muchas veces muchas cosas por el resto, a través de ser muy servicial. Mucho. Que generalmente sienten que ellos son personas que les cuesta mucho decir que no. Como que siempre están al servicio de lo otro y en ese sentido les cuesta mucho decir que no. Y es importante empezar a decir que no cuando yo no lo quiero. De hecho, yo siempre les digo, mira, hazte estas tres preguntas. ¿Quieres hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Te producirá algún problema hacerlo? Y si alguna de esas preguntas tú las respondes de forma negativa, por así decirlo, entonces no lo hagas. ¿Quieres hacerlo? No, no lo hagas. ¿Quieres hacerlo? Sí. ¿Puedo hacerlo? No, entonces no lo hagas. ¿Quieres hacerlo? Sí. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Me va a causar algún problema después? Por ejemplo, ya le paso, no sé, necesita dinero y le paso dinero del mío y después me quedo yo sin dinero. Entonces, ¿me va a generar algún problema en el futuro? Probablemente sí. Entonces no lo hagas. O sea, ahí es donde uno tiene que empezar, como tú muy bien dices, Felipe, a ponerse primero. Y esos números dos los Claro, tienen mira, bastante. y te voy a mostrar lo siguiente, ya que se me fue, tenía los numeritos listos. Mira, mira qué interesante, pues tenemos el 1 y el 2 que Claro. estamos viendo por vidas pasadas. Mira, una cosa interesante que podemos hacer una pequeña ya que para poderlo mostrar. Ya que estábamos hablando del número 2, ¿ya? Que muchas veces se posterga, Ujú. una de las cosas que le enseñaría el 1 al 2 es ponerse en primer lugar, Exacto. porque justamente se puede postergar. Y una cosa que le puede enseñar el 2 al 1, ¿ya? Es que él no tiene que ser tan egocentrista y siempre estar pensando en él, porque Ujú. los números en el fondo se pueden ayudar. Pero como Exacto. tú dices muy bien, el número 2 ya muchas veces se conoce como mendigo de amor. ¿Ya? Y por eso tiene que revisar mucho el tema del amor por sí mismo. ¿Ya? Así que bueno, como tú lo estás diciendo, bueno, se me había olvidado mostrarlo, aquí está el número 2 Ahí está el y número. recordar indudablemente, indudablemente que el 2 también a veces se llama el segundón. Mm. Entonces, ¿qué es lo que hace en el fondo? Siempre se está postergando porque él no quiere conflicto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando nosotros venimos de vidas pasadas, donde a lo mejor nos ha pasado, como dices tú eso, que nos estamos postergando, que de alguna otra forma no queremos conflicto, una de las cosas, el número 2 es un número de paz, pero muchas veces hay que decirle, como diría el número 1, que para poder tener paz va a tener que ir muchas veces a la guerra. Exacto. Ese ir a la guerra que diría el número 1 sería decir lo que siente y poner límites. Exacto. Muy bien. Sí.
Totalmente de acuerdo, Felipe. Vamos a dejarlo ahí y voy a seguir usando los numeritos. Eso. Vamos entonces, Felipe, Entonces, con el número 3. vamos con el número 3 que está acá esperando otra bambalina que lo teníamos listo, se había hasta maquillado el número 3, ¿cierto? Acá. Además que él tiene un tema con tiene un tema Con la con la vanidad, con vanidad, la así imagen, que, claro, el cuerpo claro, físico. claro. Bueno, el número 3 ¿de qué nos habla con respecto a las vidas pasadas? Ya, una de las cosas importantes del número 3 es que el número 3 es un número súper creativo. Mm. Ya, su creatividad, siempre su idea, él puede tener un montón. Por eso que muchas veces el número 3 se asocia con la naturaleza, que siempre está creando, está saliendo nuevas cosas. Pero también el número 3 amigos, se puede asociar con el optimismo. ¿Esto qué Mm. significa? Algo tan importante ahora. A ver, vamos a llamarlo así. Esta persona, en vidas pasadas, vamos a llamarlo así, disfrutaba mucho experimentando nuevas ideas. ¿Por qué? Porque los números 3 son como los niños. Todas las personas que tengan un número 3, vamos a llamarlo así, son personas que pueden disfrutar mucho de la vida haciendo sus ideas o sus sueños que ellos tienen. Entonces hay mucho acá de disfrutar la vida con las oportunidades que la vida le da, ¿ya? Entonces cuando las personas tienen este número 3, son personas que siempre van a encontrar, amigos, de alguna otra forma, eh, placer, o siempre van a encontrar alguna forma de divertirse o de alguna otra forma de sacarle el jugo a la vida. Eso me recuerda una frase de, ¿cómo se llama? De una película, Carpe Diem. Mm. Hay una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, Carpe Diem, que en el fondo es aprovechar el día El presente. día presente. Sí. Entonces, el 3, claro, porque solamente existe el día, existe este momento, y el 3 lo tendría muy claro. Entonces, todos los que tengan número 3 en el fondo, por vidas pasadas, ¿qué es lo que hacen ellos? Son personas que pueden de alguna otra forma tomarse las cosas, especialmente cuando hay situaciones difíciles, de la mejor manera posible. Por eso muchas veces el número 3 es conocido como pensamiento positivo. Mm. Entonces, esto también es importante, amigo, explicarle a la gente que cuando tiene este número en vidas pasadas, este es un poder que le dieron. Entonces, todas las personas, sí, el poder del 1, el poder del 2 y el poder del 3. Por ejemplo, el poder del 3 es justamente entender, primera cosa, que siempre detrás de una, entre comillas, maldición, se esconde una bendición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El número 3 tiene esta capacidad de que hay cosas que van a pasar que puede ser que no le gusten, pero él puede meter una emoción que él tiene y esa emoción se llama alegría. Y esa alegría en el fondo tiene que ver mucho con estar mirando lo que tienes, que en el fondo sería el tema de la gratitud. ¿Por qué hoy día puedo dar gracias? Entonces, cuando tienen este número las personas, vamos a llamarlo así, desde el aspecto de la luz, son personas muy agradecidas, son personas que disfrutan, son personas que son como niños. ¿A quién prefiero como niños? Son personas espontáneas y son Totalmente. personas que les gustaría mucho relacionarse con los demás. Ahora, estamos siendo muy positivos acá porque hay gente que a lo mejor nos puede escuchar y dice, oye, yo tengo un número 3 pero no me pasa eso. Claro, y ahí es Claro. donde aparecen otras cosas, porque también en estas vidas pasadas o en situaciones puede venir situaciones con la niñez, con la Sí. infancia, situaciones donde la persona puede tener un tema con la amargura, porque así como es el optimismo, amigo, podría ser el pesimismo, Ujú. ¿ya? Ahora, ¿cómo la persona, yo tengo acá un destacador, ¿ves? ¿Cómo la persona el número 3 destaca lo mejor en su vida? Esto no es solamente para el número 3 sino que para todo. Muchas veces nosotros no tenemos claro. Este señor se llama palabras. Entonces, uno que puede hacer con las palabras, yo puedo destacar lo mejor de mi día o lo mejor de mi vida. Ese es un poder que tiene. Entonces, siempre recuerde, cuando use las palabras, úselas como un destacador para destacar lo mejor de su vida. ¿Cuál es la idea básica? Centrarse en lo más constructivo. No estamos diciendo que sea una persona que no quiera ver la realidad, pero ¿qué voy a hacer yo? Voy a elegir dónde voy a poner la atención. Mm. Entonces, es tan importante esto, la persona que tiene este número, y también dejar claro lo siguiente, que ¿cómo me influye esto en mi vida? Indudablemente, imagínate si yo soy positivo, optimista y siempre estoy disfrutando la vida, generalmente no voy a ver que hay mucho problema y cuando haya problemas lo que voy a hacer, los voy a transitar más en paz y buscándole el lado positivo. Entonces, en ese aspecto, ahora, dejaríamos algo acá, siempre es bueno revisar, amigo, qué pasó en su infancia,
¿ya? Y si de alguna otra forma esta persona fue humillada o fue avergonzada. Y revisar todos los temas del niño interior. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí, amigo, para no es porque el 3 le gusta hablar. Sí, somos muy buenos para hablar el 3. Yo también tengo 3 y de hecho lo traigo en el karma, Felipe. Y en ese sentido, sí, pues, hay que tratar de controlarse un poquito y ahí siempre hay que decir, por eso hay dos ojos, dos oídos y una sola boca. Hay que ver dos veces, escuchar dos veces y hablar una sola vez. Y lo otro que me he dado cuenta mucho del número 3 es que tienden a ser como esta figura del payaso un poco, del payaso triste. Porque muchas veces los números 3 tienden a poner una máscara donde se ven muy felices, son muy buenos para la talla, para las bromas, como también se puede decir. Eh, Son muy personas muy alegres, pero muchas veces esa alegría está como hacia afuera, está hacia el exterior. Y cuando están solos tienden a ser personas bastante tristes. Así que, bueno, eso es un poco lo que también quería aportar del 3. Claro, lo que pasa es que el número 3 es el mentiroso mentiroso. Mm, Por eso que el 3 en el fondo es el autoengaño. Ya, ahora, como te digo, no me explayo más por el tema del tiempo, pero ujú, en general el 3 es una persona que se puede mentir a sí mismo y puede mentir a los demás. Una de claro. las cosas más complicadas en el fondo es el autoengaño del humano. Entonces hay muchas veces, por eso que este número a veces es como un niño, no quiere crecer. Entonces hay una inmadurez tremenda en él. O también el 3 se llama la queja. Siempre te está quejando, porque en el fondo siempre no quiere asumir su responsabilidad de su vida. Y la queja es pobreza, como dice mi amigo. Y la queja es pobreza. Justamente, mira, vamos a terminar con el número 4 para dejar Vamos. la otra parte para que mi amigo pueda hablar. Y bueno, ahora nos toca el número 4. ¿Ya? A las personas que tengan el número 4 cuando hagan el análisis del año, ¿qué podemos encontrar acá? Bueno, desde el punto de vista del número 4, nosotros estamos hablando de la estabilidad, estamos hablando de la organización, estamos hablando de alguna otra forma de todo lo que es concreto. Ahora, ¿qué sucede con este tema desde las vidas pasadas? Se dice que esta persona anteriormente siempre construyó bases sólidas en su vida. ¿De qué estamos hablando aquí? Mucho tiene que ver con el orden. Entonces, esta persona entendió de alguna otra forma que para poder actuar más eficientemente se hace necesario todo lo que es el orden, todo lo que es de alguna otra forma la organización, todo lo que es la coordinación. Por lo tanto, amigos, todos los que tienen este número 4 en vidas pasadas son personas que van a tender a estructurar, van a tender a ordenar y van a tender a ser personas eficaces. Dejando claro la palabra eficaz, que son las personas que logran, que consiguen las cosas. Claro. Ahora, ¿qué sucede con esto, amigo? Que este tipo de personas, su trabajo que ellos van a hacer un trabajo responsable. ¿Ya? Este trabajo responsable tiene que ver mucho con personas que van a cumplir con lo que ellos dicen. Bueno, lo que estábamos hablando, un tema de la palabra del número 3, el número Ujú. 4 en general a lo mejor puede ser que no hable tanto, pero que haga más. Es decir, más que hablar, es una persona que cumple y hace. Y eso es un tema importante del número 4. Ahora, ¿qué también podemos decir del número 4? Que, vamos a llamarlo así, si él eh, está trabajando bien en sus cosas, generalmente va a tener una vida ordenada. Y una de las partes que va a tener ordenada es el tema financiero. Ujú. ¿Ya? Ese tema financiero es tremendamente importante porque él sabe, digamos, que necesita, digamos, el dinero o la estabilidad que da el dinero para las construcciones. Por este caso, puntualmente, tener una casa o tener la comida. Ahora, ¿qué sucede acá, amigo? Que el número 4, si entra en esta parte de la sombra, ¿cuáles serían los problemas que podría traer en la vida actual? Podría haber un desorden en la parte con su vida. El 4 también tiene que ver mucho con el cuerpo físico. ¿Eh? Podría haber un desorden en el cuerpo físico donde se pueden presentar situaciones especialmente con el peso, o se pueden presentar situaciones con los huesos, o se pueden presentar situaciones donde la persona, vamos a llamarlo así, tiene un desorden también en toda su parte financiera, ¿ya? Y esto que va a indicar muchas veces que esta persona va a ser muchas veces poco práctica, poco concreta. Y eso va a hacer que, bueno, su vida, vamos a llamarlo así, no ande muy bien, porque el 4 sabe que la parte material y la parte concreta es la base en este mundo donde nosotros tenemos cuerpo físico.
Ahora, por otro lado, amigo, también, si este número vive en la sombra, se puede encontrar mucho con una situación que tiene que ver con querer controlarlo todo. Y ese tema del control es un gran desgaste y le va a generar mucho estrés. Ujú. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que una de las cosas que tendría que revisar esta persona, que puede traerle, que puede venir de otras vidas, es que de alguna otra forma fue traicionado. O de alguna otra forma Mm. esta persona no le cumplió lo que dijeron. Entonces siempre quiere controlar. ¿Ya? Y ese control genera un gran desgaste. Ya más que otros los temas importantes, que tú te das cuenta en que la vida, en general, como dicen por ahí, uno puede definir ciertos planes, pero la vida a veces tiene otros planes para ti. Entonces tú puedes querer organizar ciertas cosas, pero la vida trae otras cosas, y entonces los que tienen número 4 la podrían pasar muy mal porque los sacan del esquema que tienen. ¿Y eso qué es lo que los hace? Muchas veces les hacen que ellos no puedan fluir bien y les trae un gran tema, amigo, con el estrés y con todo lo que podría llevar a una situación, digamos, de ansiedad. ¿Qué te Wow, parece, amigo? Dejémoslo hasta ahí para que podamos, para que tomemos la otra parte de lo que tú vas a hablar y después continuamos con los otros números. por supuesto. Bueno, y lo que yo quería comentar un poco es acerca de esto mismo. Sí, yo creo que toda la información que tú has estado entregando, Felipe, es tan importante. Por ejemplo, para el proceso terapéutico que nosotros realizamos, de la hipnosis, de la regresión a vidas pasadas. Y hay que entender lo siguiente, que todos estos números y la información que está entregando Felipe son situaciones que no necesariamente tienen que pasar solamente en el pasado, en la vida pasada, sino que también pasan muchas veces en la vida presente. Cuando las personas, Felipe, muchas veces quieren tomar una terapia de regresión a vidas pasadas, ellos piensan que los problemas que tienen deben venir de otro momento porque no pueden entender de dónde efectivamente vienen, cuál es el origen. Y algunas veces sí, es efectivo que vienen desde una vida pasada, pero no siempre. No siempre, porque muchas veces los problemas pueden estar en la vida presente, en tu niñez, en el vientre o incluso a nivel transgeneracional, cuando nosotros hablamos de ir a través del vientre a conectarnos Claro. con la vida de mi mamá o de mi papá y ahí empezar a ir hacia atrás y conectarnos con las diferentes familias hasta que llegamos al origen. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la información que está entregando Felipe es una información que te va a influenciar en toda tu vida, ya sea que haya venido de vidas pasadas o que haya venido de parte de tu familia o que haya venido desde la infancia temprana, desde el vientre o incluso de situaciones que pasaron en tu infancia. Por ende, nosotros siempre el tema de la regresión a vidas pasadas, Felipe, yo siempre lo explico tratando de decirles, ¿Ya? mira, el origen de esto no lo sabemos. Pero lo importante es que cuando nosotros encontremos el origen lo podamos liberar ya sea de donde sea que venga. Porque aquí el tema está en que la persona se pueda liberar y pueda sentirse mejor. O sea, lograr nuestro foco terapéutico, porque nosotros cuando comenzamos en un proceso terapéutico con una persona, hacemos una entrevista que dura casi 2 horas, donde conversamos acerca de cada una de sus cosas, donde efectivamente yo también utilizo un poquito de numerología para poder entender qué es lo que tengo que revisar, porque si me aparecen, por ejemplo, muchos números 8, números 4, números 1, veo al tiro y yo digo, ya, aquí hay temas con papá, lo más probable. O si me aparecen los números 3, voy a ver la infancia. O si me aparecen los números 2, voy a ver la relación con la mamá. O si efectivamente me aparece el número 9, se está poniendo en primera posición, está ayudando a todo el resto. ¿Me entiendes? Entonces voy viendo efectivamente todo Yes. eso. Y eso me ayuda muchísimo a mí a entender dónde tengo que trabajar. Ahora, Oye, cuando ¿puedo nos... hacer un comentario Sí, ahí? claro. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, este tema que estamos viendo de las vidas pasadas, también hay que dejar claro que, aunque decimos que este número representa las vidas pasadas, está en el presente. O Está en el sea, es presente. decir, el 1, 2, 3 y 4 no solamente representa las vidas pasadas, sino que también representa características y comportamientos que la persona puede tener tanto en la luz como en la sombra, Exacto. que pueden estar basados en un pasado más cercano, como dices tú, en la niñez o también en la juventud, donde yo voy tomando ciertos comportamientos o hábitos que no son saludables para mí, como por ejemplo explicamos el número 4, un comportamiento poco saludable para el 4 sería que una persona muy rígida y es una persona muy controladora. Pero Exacto, eso sí. no necesariamente viene de una vida pasada, sino que viene de una situación que le ocurrió a él, ¿ya?
o también es porque él quiere dominar o él quiere controlar, porque el 4 también quiere dominar y a veces quiere controlar y que las cosas sean como él quiere que sea, porque es un poco mandón, igual que el número 1. Y eso es una característica que tiene esta persona en esta vida porque le gusta hacer eso. Entonces, no Exacto. necesariamente que venga de vidas pasadas. Ese era mi Por aporte. supuesto, y eso efectivamente es era lo que yo quería llegar, porque muchas de las personas que quizás se sienten muy aludidas con la información que está entregando Felipe, independiente que no haya aparecido ese número en vidas pasadas, es muy probable que ustedes tengan ese número en alguna otra parte de los cálculos que Felipe Sí. hace, porque se hacen cálculos con la fecha completa, con el día de nacimiento, con el mes de nacimiento, con el año completo, con la sumatoria de todo y El con los nombre y el nombre. nombres, ¿ya? Claro, Entonces, claro. no necesariamente tiene que venir de una vida pasada para sentir que le está afectando efectivamente en alguna parte de su vida esta información que Felipe está entregando. Ahora, lo que quería decir con respecto a las vidas pasadas, que a mí me parece maravilloso toda la información que Felipe está entregando, porque muchas veces nosotros en una vida pasada lo que fue que vivimos en ese momento, nosotros no lo logramos entender o no lo logramos aprender del todo. Y ahí se genera lo que es una vida karmática o una situación karmática donde se va repitiendo y repitiendo en las vidas siguientes. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros teníamos que aprender, por ejemplo, lo que era el amor propio. ¿Y cómo yo aprendo el amor propio, Felipe? Hay una frase que las personas dicen, si tú le pides fortaleza a Dios, te va a mandar cosas difíciles, porque no hay otra forma de hacerte fuerte, Claro. ¿cierto? Y si yo Sí, quiero aprender el amor propio, necesito tener una familia que no me dé amor, porque si no, yo no voy exactamente. a tener la necesidad de aprender el amor por mí mismo. Si mi papá Es me por lo ama, si contrario. mi mamá me ama, si mis hermanos me aman y todos me aman alrededor de mí, no voy a tener esa necesidad de desarrollar un amor propio y desarrollar estas ganas de defenderme a mí mismo porque voy a tener a mi papá, porque voy a tener a mi mamá que lo haga. Entonces, una vida donde viene a desarrollar, por ejemplo, lo que es el amor propio, lo que tendríamos que hablar, por ejemplo, Felipe, del número 6, del número Así es. 2 también, de los números 9 son números que muchas veces, desde mi punto de vista, esto es lo que yo hablo porque yo lo veo mucho en terapia, que tienen que desarrollar mucho lo que es el amor propio, ponerse primero, darse la prioridad, tomar decisiones para ellos mismos, tomar esta vida mucho más feliz, o sea, tomar decisiones que los lleven a la felicidad. Esto Exacto. es cosas que nosotros probablemente vivimos en el pasado. Entonces vivimos en una vida donde, por ejemplo, no tuvimos padres, pero no aprendimos lo que era el amor propio. Terminamos quizás muertos en una calle, tirados, borrachos, porque sufrimos muchísimo por lo que nos pasó y pobre de nosotros que no tuvimos papá y al final nos dedicamos a hacer cosas negativas y terminamos muertos ahí. La siguiente vida, adivinen qué va a pasar. Si no se pasa el semestre, si no se pasa, esto es como en la universidad, pues Felipe. ¿Qué pasaba si Quedan los cosas alumnos iban pendientes. contigo y no pasaban cálculo, no sé, cálculo 1, álgebra, lo que tú hacías, Felipe? Tenían que volver a verlo el próximo año. Claro, y uno alcanza ahí, desde un punto de vista espiritual, no necesariamente, claro, acá por ejemplo se hace el mismo curso, pero cuando quedan situaciones con respecto a eso, y a veces la gente no quería hacer su trabajo, en la próxima vida se da con más intensidad. Porque Exactamente. muchas veces el estudiante no quiere hacer su trabajo. Uno de los Ujú. grandes temas del humano es que mayormente, como hemos dicho a veces mucho en los podcasts acá, la personalidad busca mucho el placer y evita el dolor. Y todo Sí, el dolor entendido como un esfuerzo constante, una incomodidad que yo no quiero hacer. Entonces dice, bueno, como no entiende, se lo vamos a dar con mayor intensidad. con mayor Entonces también en intensidad. eso hay que tener claro. Por eso cuando una vez hablábamos, no hay patada en el traste que no te tire para adelante. Así es, totalmente. Y a mí me encanta esa frase porque para mí lo grafica mucho. Y una de las cosas que tienen que entender es que efectivamente, como Felipe lo dice, a nosotros cuando nosotros vamos en una vida pasada y en esta vida presente, cuando vamos a básicamente programar lo que venimos a hacer, ¿ya? Porque no, esto no es al azar, lo debo decir, esto no es al azar. Nosotros vamos a un lugar donde nos encontramos con unas personas que yo les llamo el concilio de alma o el consejo de alma, que son varias almas que su trabajo, el trabajo de ellos es literalmente decir, ok, esta vida va a tener estas situaciones y va a tocar a estas personas.
Porque no es coincidencia que tú justamente vayas caminando por la calle y de repente choques con alguien. Incluso ese choque de una persona que no la vas a ver el resto de tu vida está de cierta manera programado. Porque quizás tenías que chocar con esa persona para que se demorara 2 segundos, para que el auto azul que iba cruzando cruzara y no la atropellara. Porque si tú no la chocabas, esa persona podía haber sido atropellada. Entonces, cada una de esas cosas, estas almas están dedicadas a ver cómo cada lugar, cada camino de alma va a interferir con el camino de todas las demás personas. Entonces, cuando tú llegas a ese lugar, te dicen, a ver, ¿usted qué es lo que quiere aprender? ¿Qué es lo que quiere evolucionar? ¿Qué es lo que necesita en estos momentos? No, yo tengo que aprender, por ejemplo, el amor propio. Ah, perfecto. Entonces, mire, le tenemos una vida donde usted va a ser un hombre, donde va a vivir, no sé, en Perú, va a ser de esta manera, va a ser aquí, su papá van a ser aquí, van a ser allá. O podría ser una vida donde va a vivir en, no sé, en Estados Unidos o en Canadá, donde va a ser una mujer, y así sucesivamente. Te dan varias opciones. Y ahí dentro de todo eso, muchas veces algunas vidas te enseñan más algunas cosas, otras menos otras cosas, o más otras. Y ahí es donde nosotros tomamos la decisión y decimos, voy a tomar esta. Y eso es como tomar efectivamente el ramo en la universidad y vamos y lo sufrimos y no nos gusta. Y ahí estamos, no podemos hacer otra cosa. O sea, es como efectivamente estar obligados a pasar este ramo. Algunas veces lo pasamos, pero algunas veces no lo pasamos. Y cuando no lo pasamos, si volvemos nuevamente a ese momento donde elegimos una vida, nos dicen, mire, la vez anterior usted quería aprender esto, no lo logró aprender del todo, por ende le tenemos una vida especial, una vida más difícil, donde ahora sí creemos que lo va a aprender y te mandan a esa vida más difícil. Y si no lo aprendes, sigue subiendo en este caso la dificultad, por así decirlo. Hasta por que llega decirlo un así, momento claro. donde efectivamente ellos ya no te dan más opciones y te dicen, no, en este momento esta vida que tomó, por ejemplo, la vida que tomó Juan Pablo, había una pura opción. No habían 2, ni 3, ni 4, porque él no podía elegir, porque él tenía que aprender lo que vino a aprender y no lo ha aprendido a través de 7 vidas. Porque de repente hay personas que se pegan 7 vidas, 8 vidas, 15 vidas en tratar de aprender una misma lección. Y ahí es donde funciona efectivamente la terapia de regresión a vidas pasadas, Felipe. Porque nosotros en la Sácame la terapia de duda, regresión a eso, vidas pasadas no vamos a ver qué es lo que fuimos, sino que vamos a ver qué es lo que no nos permite avanzar. Cuéntame. eso es lo que te quería preguntar. O sea, tú puedes mirar eso cuando haces la consulta ahí de las Exactamente, personas. nosotros podemos ir y revisar porque nosotros vamos al origen, pero después cuando nosotros nos conectamos con estos guías le podemos preguntar, ¿cuántas vidas Juan Pablo ha estado tratando de aprender lo que es el amor propio? O hablar, como por ejemplo, porque uno de mis karmas efectivamente era el hablar en público, el creer en mí, porque tenía que creer en mí para poder hablar en Claro. público, creer en mí, creer en lo que podía decir, y me van a decir, no, y lleváis 5 vidas tratando de aprender esto. Chuta, entonces ahora me lo hicieron súper difícil. ¿Para qué? Para que lo aprendiera. E incluso Claro. algunas personas, no quiero decir que este sea el caso de todos, pero sí me ha pasado con algunas personas donde, por ejemplo, si yo me arranco constantemente de mi familia porque no me gusta, la próxima vida voy a ser inválido y no me voy a poder arrancar. Mm. Oh, qué No digo que guay. sea en todos los casos, pero sí ha pasado. Entonces te dicen, ya, Chuta. te seguí arrancando de la lección que tu mamá o que tu papá te está tratando Oh, de mostrar porque no te gusta y simplemente tomas la decisión de agarrar tus cosas e irte, ningún problema, ahora no te vaya a poder ir. Entonces es importante entender que lo que nos pasa en nuestra vida no es gratuito y no hay nadie allá afuera en el universo deseándonos algo negativo. Somos nosotros mismos poniéndonos barreras para poder aprender lo que queremos aprender. Nosotros no lo entendemos en esta vida porque obviamente no estamos conscientes de lo que estamos viviendo. Solamente estamos viviendo el daño que nos produce estas lecciones. Y acuérdense que el daño no viene de otra cosa que no sea de nuestra propia mente, porque si nuestra mente quiere ir a la derecha y nuestra alma nos dice que vamos a la izquierda, vamos a sufrir porque el alma va a seguir a la izquierda. Y nosotros vamos a querer ir a la derecha. Ay, pero ¿por qué no fui a la derecha? Pero es que todo estaba listo para ya poder ir a la derecha y no pude ir a la derecha. Ahí es donde nosotros tenemos que entender de que la lección que estamos tratando de aprender es la que está a la izquierda. Y nosotros podemos entender eso. Y cuando lo entendemos, Felipe, cuando entendemos esta información que Felipe está entregando, y cuando empezamos a trabajar en esa información que Felipe está entregando y empezamos a liberarnos de esa, llega un momento donde ya no nos duele, porque lo cambiamos de dolor a una herramienta, a algo positivo.
Porque como Felipe lo dijo, todas estas cosas negativas, por ejemplo, que puede tener el 1, el 2, el 3, el 4 y todos los números se pueden transformar en una gran herramienta. Como por ejemplo me pasó a mí, Así es. que antes yo no podía hablar. No podía hablar en público, no podía hablar ni siquiera enfrente de mi curso. Me ponía así, me hinchaba, Felipe. Yo se lo he contado. Yo me hinchaba, me daba como colon irritable cuando tenía, no sé, Oh, 14, 15 años. No podía hablar frente de mi curso. Prefería que me pusieran mala nota antes de salir a hablar enfrente. Y hoy en día no puedo parar de dar mi opinión porque siento que es importante. Pero no es porque sienta que tengo la razón, sino porque lo que yo siento y pienso le doy la relevancia que tiene porque yo soy importante para mí. Entonces, pero yo tuve que trabajar en eso. Tuve que trabajar en eso. No fue gratuito y me costó muchísimo y me dolió más todavía, pero lo logré. Y lo logré gracias a la es- información que eso es lo Felipe me importante. entregó, gracias a terapias que he realizado, gracias a un montón de trabajo que tuve que hacer, pero tuve que entrar y tuve que tocar la herida. Como Oye, Felipe me podemos decir decía, eso, sí, y podemos decir algo de eso con respecto a ti, digamos, lo que hablamos al principio del programa. Tú pasaste a la acción, no te quedaste solamente con la información. Y ese sí, trabajo es un gran mérito tuyo porque justamente uno de los trabajos importantes que la gente tiene que entender es que no basta con la información que le des, sino que tiene que actuar, tiene que pasar a la acción. Y eso es lo que cuesta mucho. Y en eso yo creo que sí. tú tienes que felicitarte porque lo que hiciste realmente es un trabajo profundo y Ujú. también fuiste muy valiente. Porque hay que ser Sí. valiente para hacer eso, ¿ah? Me costó, no debo decir que no me costó y que me arranqué harto rato. O sea, ese trabajo yo lo hice cuando ya tenía 30 y algo, 31, 32 años. Ya llevaba harto años ya viviendo ese dolor. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. Yo he trabajado con gente que tiene 80 años, Felipe, y que tienen mejoras increíbles en su vida. Porque nunca es tarde para poder sanar algo. Lo Mira, importante no es 80 la años. edad, lo importante es las ganas de querer avanzar. Y como les digo, queridos amigos, si ustedes en estos momentos están viviendo alguna situación de las que Felipe ya mencionó o las que Felipe va a mencionar, dense el tiempo de entender de que no es algo negativo contra ustedes, no es que Dios esté contra ustedes, no es que la vida sea mala, es que nosotros venimos a aprender cosas importantes. Esta es nuestra universidad y aquí estamos para poder aprender. Y si nos está costando y nos está doliendo, quiere decir que es un aprendizaje muy importante y relevante para nuestra alma. Ahora, como siempre les decimos con Felipe, si no pueden solo, está bien. No es que sea Claro, negativo, porque hay muchísimas cosas, lo hemos hablado en otros episodios. Pueden haber energías que estén molestándolo. Pueden haber más de así una es. situación efectivamente en sus vidas pasadas, o puede ser transgeneracional que venga de su abuelo. Pueden ser Claro. situaciones de accidente o incluso de abusos que hayan tenido que es muy difícil poder solucionarlos solo. Busquen ayuda. Para eso estamos los terapeutas como yo, la información que entrega Felipe y podemos ayudarlos, por supuesto, a mejorar todo eso. Pero definitivamente el mensaje que les quiero dejar es que todo esto que Felipe está mencionando y lo que ustedes están viviendo no es algo negativo. A pesar de que se sienta así, no es algo negativo a la larga. Es algo positivo porque les está ayudando a ir donde tienen que estar, a ser su mejor versión. De eso se trata. Y si ya lo identificaron, créanme que dieron el tremendo paso en dirección a su sanación. Lo único que les falta es hacerse consciente, tomar acción, como Felipe dice, que tomar acción podría ser sanar, liberarlo de diferentes maneras. Claro, Pueden utilizar el Hoponopono, que es una herramienta que utilizo yo para mí mismo para maravilloso. trabajar con todo eso, que a mí me parece maravillosa. Yo sé que mi amigo también lo utiliza. Y en ese sentido pueden hacerlo de esa forma o también pueden buscar más ayuda junto con mi amigo Felipe, junto conmigo o junto con el terapeuta que ustedes elijan. Pero lo que no debe pasar es quedarse ahí. Porque créanme que van a seguir sufriendo. Lo importante es que si ya se dieron cuenta de algo, tomen acción lo más pronto posible. Eso, Felipe. Sigamos entonces con los otros números que estoy. Quiero saber qué más información nos quiere entregar Felipe. Vamos con el 5. Bueno, el 5 te toca de cerca. Sí, de hecho. Justo el que viene el número de mi amigo. Bueno, una de las cosas que estábamos conversando, vamos a sacar el 5 para que diga él que ya que se arregló y aquí Eso, está que haga él, su debut. ¿cierto? Claro, con sus curvas y todo ahí que tiene el Ujú. 5. Bueno, uno de los temas que hay que dejar claro
A ver, nosotros cuando hemos hablado anteriormente, creo en otros programas, hemos hablado que hay dos números muy fuertes que son de comunicación. Uno es el 3 y el otro es el 5. Acá Mm. tenemos al segundo número que quiere comunicar, como contaba acá mi querido amigo con respecto a su tema. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando se encuentra este número en vidas pasadas, ¿ya? Estamos hablando de una persona que nos va a hablar, por un lado, de la libertad, nos va a hablar, por un lado, del cambio y de todo lo que es un trabajo creativo. Entonces, cuando estamos acá, vamos a llamarlo así, una de las primeras cosas que teníamos que tener claro es que este número nos va a decir que la persona disfrutaba mucho cuando está explorando cosas nuevas. Por eso que los números 5 son personas que pueden hablar mucho de correr riesgo o de alguna cosa de probar cosas. Ya, entonces aquí hay un número que habla de atreverse, de vivir. Uno de los grandes temas del 5. Por eso que el 5 es un gran maestro en el aspecto donde él nos va a, ¿cómo lo podemos decir? Nos va a invitar a experimentar la vida desde distintos puntos de vista. Entonces podríamos decir que hay una persona audaz, hay una persona osada. Eso estaría desde Ujú. las vidas pasadas. Y por otro lado, indudablemente, aquí hay un gran tema con el cuerpo físico. Los que tienen número 5 siempre tienen que tener claro que el cuerpo físico es el único instrumento o el único vehículo que nosotros tenemos para poder, de alguna otra forma, estar en este lugar, y para poder movernos y para poder experimentar eso. Por eso es tan importante también tener claro que el número 5 nos habla mucho de cuidar el cuerpo físico, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que también podemos decir? Que el número 5 también presenta una situación con la disciplina, ¿ya? Acá una de las cosas importantes es enfocarse, ¿ya? Porque el 5 es muy curioso, le gusta saber un montón de cosas, entonces a veces tiende a dispersarse, ¿ya? Y aquí hay que tener mucho cuidado también en el tema del dinero. ¿Por qué? Porque en el tema del dinero tiene que aprender a usar el dinero con sensatez, ¿ya? Porque si no, el número 5 se puede ir como a los extremos. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto en esta vida? ¿Cuáles son los temas que podemos tener? Imagínense ustedes, como esta es una persona, tiene una característica que le gusta la aventura, que es curioso, hay que tener cuidado justamente con lo que dijimos con la dispersión. ¿Ya? Tiene que aprender a enfocarse y tiene que aprender a concentrarse y tiene que aprender a lo que comienza a terminarlo. Porque aquí pueden haber muchas personas que dicen, sabe que yo tengo un gran tema que comienzo muchas cosas y no las Y termino. nada termina. Puede ser que, así, el gran tema del 4 que es el orden, el gran tema del 5 es el desorden. Sí, Entonces aquí aparece el tema que tengo que aprender a ordenarme. Así como el gran tema del 4 es la rigidez, el gran tema del 5 es la flexibilidad y el flexibilidad. adaptarse. Entonces se pueden ayudar para que vean cómo los números van trabajando. Entonces uno dice, claro, si yo tengo un 5 yo me puedo adaptar y me puedo flexibilizar y fluir. El 4 quisiera tenerlo todo controlado. Ahora, el número 5, entre tanto que le gusta probar en distintas cosas, se puede dispersar y no terminar las cosas, y eso indudablemente puede llevarlo a que muchas veces haya un desorden en su vida. Y por otro, también el lado importante, y con esto, digamos, es que el 5 muchas veces también, el tema de la libertad es tan importante que él no quiere perder su libertad, y entonces también podría presentarse situaciones con los trabajos y con las relaciones. ¿Ya? Si él está en los trabajos, a veces no quiere que lo manden ni que lo diga, se parece un poco al uno. El 5 a mí no me venía a decir lo que yo tengo que hacer, porque a él le gusta ser libre. Por eso hacia los 5 se los deja tranquilos, que trabajen. Ahí también es importante el tema del trabajo, buscar trabajo donde puedan ellos de alguna otra forma sentirse libres. Es decir, ya dame las pautas y yo hago todo eso y te traigo los resultados. ¿Te entiendes bien la idea? Pero a veces, y ahí viene otro tema, cuando uno no se conoce, uno se mete en lugares donde no debería estar, donde siempre lo están controlando, donde no los dejan ser libres, donde no pueden opinar, donde no se pueden mover. Ya, y otra parte importante acá, el tema de las relaciones de pareja o el tema del amor. ¿Por qué? Porque el número 5 con esta búsqueda de la libertad muchas veces tiene mucho miedo de comprometerse porque no quiere perder su libertad. ¿Ya? Y una de las cosas importantes que el número 5, aunque parece que no, es un número muy sensible y es un Ujú. número muy emocional, pero a veces él se muestra muy mental, pero tiene un gran tema con la emocionalidad. Entonces también aquí hay que dejar claro que todas las personas, especialmente el 5, igual necesitan compañía y necesitan amor, pero también pueden tener un tema con el cambio porque se pueden aburrir fácilmente.
Totalmente. Y la vida a veces, como diría el 4, van a haber cosas rutinarias que vas a tener que hacer. Por ejemplo, hablábamos con mi amigo, podría hacer, todos los días me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ir a dejar a los niños al colegio. Y es algo que tengo que hacer. O tengo que Claro. pagar siempre las cuentas, tengo que pagar esta mensualidad. Porque el 4 dice así, está muy bien que tú quieras hacer un montón de cosas, pero hay cosas que van a ser fijas y que no vas a poder cambiar. ¿Por qué? Porque son parte también de esto estar acá. Entonces aquí dejamos un poco el concepto, amigo, de que, vamos a llamarlo así, el 5 debe cuidar su cuerpo físico, debe trabajar la autodisciplina y tener claro que muchas veces, si no se enfoca, le puede traer muchos problemas en su vida actual. Ujú. Tiene que trabajar el orden, la disciplina, el enfoque y entender de alguna otra forma que no siempre va a poder hacer lo que él quiera, igual que el número 1. Oye, y ahí hay Dime, amigo. hay un tema que hoy en día está muy en boga, Felipe, que es muy popular, que es el tema del TDAH. Y el A ver, TDAH, ¿cómo eso? efectivamente, este tema son los números 5. Para mí son los números 5 que están efectivamente mal trabajados, por así decirlo, que todavía no ha encontrado su orden. Porque imagínate, aquí hay una página, yo te voy a leer específicamente lo que dice, mira, en la descripción de TDAH. Dice, Ya, dime. dificultad en la focalización de la atención. Se distraen con mucha Ah, facilidad por estímulos externos y cometen muchos errores en las tareas escolares porque no se fijan. Parece que no escuchan cuando se les habla directamente, dificultad para organizar las actividades. Son desorganizados, realizan las actividades de manera lenta, olvidan cosas, pierden la agenda, no llevan los libros a casa, por ejemplo. wow, eso se llama TDAH. Eso es TDAH, que hoy en día es según supuestamente es un trastorno que se Claro. está medicando, y desde mi punto de Ah, vista, yo no puedo hablar por Felipe, pero desde mi punto de vista yo lo veo mucho como un número 5 que está mal trabajado no, todavía. no, está muy. Mira, lo que pasa es que también, una cosa también podemos decirle a los amigos que nos escuchan. Muchas veces también un 4 y un 5 se parecen, ¿eh? Vamos a explicarlo. El 4 si se bloquea es tan desordenado como el 5. Claro. Y el 5 cuando se bloquea es tan rígido como el 4. En vez de Mm, cambiar y moverse es rígido. Digo, oye, ujú, ¿este será un 4? No, tiene un 5. ¿Y el 5 cuál es? Tiene miedo a probar y a experimentar. ujú. Que sería en el fondo como un 4 que siempre está buscando la seguridad. Y el otro 4 en vez de ser organizado, es desorganizado, todas las cosas van para allá, es Claro. desenfocado. Dice, le digo, tienen que enfocarse. Ahora, eso es importante, amigo, explicar. Cuando uno les da la información a la gente, ahí yo digo, los números son sus coach, porque te dice, bueno, entonces me dice la gente qué tengo que hacer. Tome la parte luminosa del número. Ahora, ¿qué Ujú. tiene que hacer? Tiene que, vamos a llamarlo así, tiene que empezar a sembrar las características más positivas de este número. Claro, y ahí indudablemente una de las cosas que necesita todo el mundo, y especialmente el 5 es el tema también de la disciplina y el enfoque. Totalmente, Porque en el fondo, totalmente. mira, hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender y eso es muy importante. Se enseñaba anteriormente cuando yo enseñaba matemática, hace mucho tiempo, que uno va a aprender por repetición y Ujú. por practicar. Entonces ahora la gente muchas veces, que sería para que veas tú también un número 5 que está dando vuelta en el planeta, es que quiero todo rápido. Todo El rápido. 5 tiene un tema con la impaciencia, entonces ya vamos, Ujú. vamos, que no, Muy no, no, ansioso. es como que la gente también, igual también hay, porque hay temas con el dinero, porque como lo Ujú. quiero todo rápido, ya lo voy a ir a comprar ahora, entonces voy a sacar la tarjeta, la voy a gastar y me voy a endeudar. Entonces también aparece un tema financiero donde la gente está terriblemente endeudada, lo cual eso también indudablemente el 5 Es puede algo tener un negativo, tema con ese, claro, por con supuesto. algo, claro, porque el 5 se llama ansiedad. Entonces Ujú. imagínate ahora, me endeudé, gasté plata porque mi impaciencia es que yo quería tener esto ahora y sucede que no, ya lo tengo, pero no puedo pagar las cuotas, entonces ahora estoy ansioso. El 5 es ansiedad, es decir, me muevo en el futuro, Claro. pensando, chuta madre, y a veces no pensando, porque el 5 por ejemplo, se compone como 2 más 3 y el 2 es la mente negativa. Entonces el 5 también puede empezar a caer en que no le va a ir bien. Entonces por eso es que, claro, cuando uno enseña los números, uno también le está enseñando ciertos hábitos y los números te están diciendo, mira, se te recomienda que camines por la luz. Vas a tener sombra, pero camina por acá. Ahora, ¿cuál es la idea básica? Entender que bueno, lo que diría el 6 que hoy viene justamente ahora, entender que yo soy el responsable de mi vida. O sea, las cosas que yo tengo se deben a que yo he tomado decisiones.
O sea, si yo tengo un sobrepeso, si yo tengo problemas en el banco, si yo tengo problemas con mi familia, se debe a las decisiones que yo he tenido, o sea, a las decisiones que yo he tomado. Yo no dejo de comer, yo no dejo de gastar y me agarro siempre y peleo con mi familia porque quiero tener como la razón. Entonces, al final, este tema, desde el punto de vista, bueno, el 6 lo diría, es hazte cargo de tu vida. Bueno, ahí Totalmente. metí una colita del 6, pero vamos a explicarlo ahora. Vamos, Ya, vamos con el número, el seguimos 6 nos entonces, toca. vamos con el Sí. 6, sí. Bueno, el 6 de qué nos habla en el fondo. Mira, el 6 nos habla que esta persona, anteriormente en sus vidas pasadas, era una persona que siempre se preocupó por el bienestar. Vamos a llamarlo así. El 6 es un número que nos habla de la armonía y nos habla del bienestar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los números 6? Cuando ellos están bien, eh, siempre van a estar comprometidos con crear un entorno amoroso y acogedor. ¿Se entiende bien la idea? Eso es lo que busca un 6. Entonces, generalmente cuando ellos llegan a un lugar, amigo, tratan de buscar que haya armonía entre la gente y haya un bienestar en general. Por eso que mucha gente a veces los busca, y muchas veces el 6, bueno, que sería uno de los temas que de ahí mostramos cuánto se bloquean, eh, él generalmente va a ser una persona justa, equilibrada, trabajadora, responsable. Y va a querer que haya una armonía y haya un bienestar en general. ¿Ya? Y eso lo trae por vidas pasadas. Ahora, uno de los grandes temas del 6, indudablemente va a ser lo que yo llamo egoísmo sagrado, que es el amor por sí mismo, Ujú. ¿ya? Y ese amor por sí mismo indudablemente es un gran trabajo, porque ya hemos dicho acá, el número 6 tiene que ver con las decisiones, y uno cuando se está amando, uno tiene que mirar qué decisiones toma en general, si toman decisiones por los otros o toman decisiones por uno mismo. Por uno mismo. Entonces, ¿qué se va a encontrar muchas veces el número 6? Que el número 6, tratando de crear un entorno acogedor y amoroso, se va a sacrificar. Ujú. Y aquí viene uno de los grandes temas que hay que tener cuidado para la gente que tiene el número 6. Son personas que a veces se van a sacrificar por la familia o se van a sacrificar por los demás. Por lo tanto, van a sacrificar su tiempo y su energía Ujú. por el bienestar de los demás. Y ahí está el Wow. tema, porque se dejan de amar. Ahora, ojo, cuando a veces la gente se da cuenta de estas características de esta persona que quiere armonía y bienestar en los demás, se pueden aprovechar de él. Y entonces él carga con toda, porque por eso se llama cargas familiares, carga con la gente. Entonces mucha gente Mm. también los 6, le duelen los hombros, le duele la espalda porque andan cargando con la gente. Entonces aquí, amigo, por si acaso, todo lo que tiene que ver con el número 6, podríamos decirlo de alguna otra forma, eh, tiene que ver qué situaciones le trae a él. Él, en general, cuando está tomando buenas decisiones, mayormente sería una persona que es responsable, trabajadora, amorosa y que quiere un ambiente de paz, pero no a través de sacrificarse él, Exacto. ni tampoco tratar, porque muchas veces el 6 se llama el salvador, entonces quiere andar salvando a la gente. ¿Ya? Y también se llama el entrometido, porque a veces se meten cosas que no le corresponden. ¿Cachai? ¿Y por qué? Porque él quiere la armonía, sí, pero sucede que en la armonía hay gente que tiene que vivir, y eso es importante por si acaso, mira, desde vidas pasadas. Nosotros no tenemos que meternos en las decisiones que las personas toman porque ellos también tienen que conocer la parte de la sombra o la oscuridad o el lado bloqueado de la vida. Porque Mm. tanto de la luz como de la oscuridad se aprende. Pero Sai a Totalmente. veces quería que su familia nunca le pasara nada malo. Pero entonces, y Ujú. ahí entonces, ¿cuál es el tema del 6 también, amigo? Que podría meterse en un lío. ¿Cuál es el tema? Que es un protector, es un sobreprotector, generando en la persona una debilidad y el no poder resolver sus temas. Es decir, lo vuelvo tan débil que cada vez que tiene un problema no sabe cómo resolverlo. ¿Y es por qué? Porque el 6 se le pasó la mano. ¿Y qué hizo? Exactamente. Él le resolvió todo a la Todos los persona. problemas. Claro, ¿y por qué? Porque lo quiere, porque lo ama, pero ahí entonces la pregunta sería, ¿qué es el amor? Bueno, dejamos este mensaje. La función del amor, vamos a llamarlo así, es hacerte crecer. Escucha bien, la función del amor. Entonces la gente a veces confunde que el amor es solamente cariño. No, muchas veces va a venir el amor desde otra perspectiva y te va a hacer crecer desde un lado, podríamos decir,
no tan amoroso. Como dijimos, no hay patada en el traste que no te tire para adelante, llegó el amor, fíjate. Exacto. Toma. Y ahí entonces te tiró para adelante con todo y te decía, ¿y eso qué es lo que es? Fue una patada muy amorosa para Muy ti, amorosa. porque Para como que no entendiste avances. de la otra manera, te vamos a tener que darte una patada. Entonces a eso llega la vida y te da una buena patada y uno dice, parece que me están mostrando un camino y entonces por eso que la función del amor es hacerte crecer Ujú. y muchas veces te van a hacer crecer de distintas maneras. Bueno, Totalmente. es un punto de vista. Entonces, dejando claro eso, amigos, el número 6 es una persona que en general va a ser muy compasiva, va a querer Ujú. ayudar, pero tiene que siempre estar pendiente de tenerse cuidado, especialmente con el tema familiar, o estarse metiendo en cosas de cargarse con otras situaciones. Ese es el número 6, amigo. Vamos con el número 7, pues ya estamos, yo creo Vamos. que vamos a ir terminando para que Sí. podamos cerrar este capítulo. Bueno, el número 7, ¿de qué nos habla? Todas las personas que hagan el análisis del número 7. Bueno, el número 7 siempre nos está hablando, bueno, no pusimos el 6 que tenía curva aquí, para que no se enoje el 6 Hartas ahí, curvas. bien curvita. Cuando están las curvas, eso habla de la suavidad y de la ternura que él tiene. Ujú. Y el 5 también ahí, el amigo ahí tienen las curvas también. Pero Tiene mira curva ahora, amigo, y tiene recta el 5. Es y como tiene una una parte mezcla. recta. Es la parte mental del 5. Mira Ah, ahora este, po. mira. Mira la parte, mira este tiene una parte bastante mental, se parece al 5. Y aquí, aunque no sale tan recto, también a veces un poquito recto el número 7. Bueno, aquí tenemos el número 7. ¿Y de qué estamos hablando en el fondo? Que esta persona en sus vidas pasadas tenía una profunda conexión, vamos a llamarlo así, con su interior. Ujú. ¿Ya? Estas personas, cuando tienen los números 7 en general, son personas que tienen una gran capacidad de introspección, de hacer análisis, es decir, de mirarse hacia adentro. ¿Ya? Cuando ellos hacen eso, ellos empezando se van a conocer. Bueno, este sería un número de autoconocimiento. Yo me puedo conocer. Por eso cuando yo en las clases le digo, especialmente los que tienen 7, son los eternos estudiantes. Siempre quieren saber, Sí. siempre quieren conocer. ¿Ya? Esa es una de las cosas muy poderosas de ellos, en el fondo, estudiar. ¿Ya? Porque si tú quieres avanzar, debes partir con el primer paso que es estudiar. Así como tú lo haces tomando los cursos, amigo, que estás tomando otros cursos, estudiar para pasar al segundo punto que es aplicar. Aplicar, Entonces, claro. este número que lo que hace, en el fondo siempre, vamos a llamarlo así, es una persona que está buscando los misterios del universo y quiere de alguna otra forma volverse un experto en algún área. Entonces, todos los que tienen de alguna otra forma estos números 7, de alguna otra forma en otras vidas fueron reconocidos por su sabiduría o fueron reconocidos por ser como expertos en algo. Entonces, Ujú. aquí como que nuevamente lo traen una profundidad. Este número también se conoce como calidad. Sí. Calidad, o sea, ellos son calidad, ellos hacen las cosas muy bien. Ahora, Muy bien. ¿qué es lo que hay que tener cuidado con este número? Que el número 7 tiene uno de los grandes temas y que deben tener cuidado en las vidas pasadas, que el número 7 siempre busca la parte existencial, porque está aquí, siempre se está preguntando eso. Entonces, uno de los temas que puede tener el 7, amigo, es que puede presentar una situación donde él puede sentir que no encaja en este planeta. Entonces, hay un tema con el propósito en la vida. Por eso Ujú. que este es un número que a veces hay que tener mucho cuidado con él porque se llama desmotivación y también se puede llamar depresión y también se puede llamar autodestrucción. Es un número maravilloso, pero cuando no está bien utilizado, la persona empieza un poco a aislarse y empieza a sentir que no encaja. Y otra cosa también que tiene, se puede cerrar, no habla. Entonces, ¿qué sucede acá? Dejándolo claro, ¿cuáles son los temas del 7? Que, digamos, si lo tiene la persona, como un recurso, puede tender a ser una persona que hace las cosas muy bien, es una persona estudiosa y que llega a un alto nivel. Pero si se bloquea, es una persona que puede no encontrar el sentido de su vida, puede sentir que no encaja y puede entrar en situaciones de depresión y de autodestrucción. Ujú. ¿Ya? Es un número muy, muy interesante, pero vamos a dejarlo ahí para no alargar más. Dime, ¿quieres hacer algún comentario, amigo? Sí, con respecto al número 7 me pasa mucho ese tema de que cuando llegan a terapia los números 7 cuesta bastante que hablen las cosas que les pasan, mostrar los sentimientos.
Yo siento que es por un tema de que el número 7 como le gusta un poco harto el perfeccionismo, ser perfecto, tener las cosas bien. Por eso yo siento que estudian tanto, estudian como para poder hacer todo perfecto, pero eso es algo que efectivamente no se puede garantizar. Entonces muchas veces se quedan pegados en esa situación. Y desde el punto de vista de los problemas que pueden llegar a tener en sus vidas, tratan generalmente de no hablarlos, porque es como demostrar que no soy perfecto, es como demostrar de que hay algo que no estoy haciendo del todo bien. Y desde ese punto de vista, siempre cuando llega un número 7 o personas con harto número 7 que me ha pasado, yo les digo, mira, yo te puedo ayudar, sin ninguna duda yo te puedo ayudar, pero no te puedo ayudar si tú no me dices qué te pasa, si tú no me dices Exactamente. qué efectivamente es lo que estás sintiendo. Porque es como si tuvieran yo no creo que no estén en conexión con sus emociones, Felipe. Yo creo que están tan en conexión con sus emociones que las tratan como de rechazar. Es como si no quisieran conectarse con eso, porque no hablan de sus cosas. Cuando uno les pregunta acerca de ello, es como, no, sí, ok, claro, Claro, sí. claro. Y no responden, como que dan poquita respuesta. Y en ese sentido, los números 7 para mí, como terapeuta, tienen que empezar a permitirse efectivamente equivocarse y hablar de sus problemas y hablar de sus situaciones, porque la única manera efectivamente de liberarse de todo eso es hablando, hablando, soltando, dejando salir. Eso quería Eso, aportar claro. del 7 desde el punto de vista de lo que veo yo de la terapia. Claro, lo que pasa es que el número 7 en general, mira, no es, como tú dijiste muy bien, no es que no esté conectado con su emoción, no, el 7 no quiere sentir. Mm, Una emoción no es lo mismo que sentimiento, son dos cosas muy distintas. O sea, eso hay que dejarlo súper claro, la gente confunde sentimiento y emoción, son dos cosas distintas, no. El 7 no es que no, claro, como dices tú muy bien, no es que no sienta, no, digamos, no conozca las emociones, no, él no quiere sentir. O sea, sentir, cuando yo digo, siente este dolor, no quiere sentirlo. no quieres sentirlo. Entonces, por eso él no se quiere conectar con la emoción porque no la quiere sentir. Mm, Por eso cuando yo digo llora, no lo quiere hacer. no lo quiere hacer, le cuesta ¿Y muchísimo. por qué podría no hacerlo? Porque va a tener gran tema con la pena. Y otra cosa importante, porque el 7 igual que otros números que se creen pulentos, claro, porque el 7 tiene un tema, igual que el 1, igual que el 9. Ellos no piden ayuda, porque ellos Sí. creen que pueden resolver las cosas solos. Ujú. Pero en el fondo no quiere mostrar lo vulnerable que es. Y por eso no quiere sentir, porque se puede destruir, se puede hacer pedazos. Ahora, y lo que tiene que hacer, lo que hablamos, ¿te acuerdas cuando antes que empezáramos el programa? Si tú tienes un problema en la rodilla y vas a ir a un terapeuta y el tipo te va a decir, le tengo que tocar la rodilla, pero me duele, pero es que para poder yo saber que tiene la rodilla, tenemos que tocarla y moverle, aunque te grite como barraco, digamos ahí, porque tenemos que ver cómo lo puedo ayudar. Entonces él no quiere sentir ese dolor. Entonces, ¿qué hace el 7 con su gran mente? Porque aquí tiene su gran mente. Él se va a la mente y escapa. Este es el que huye, pero huye de sentir. Por eso este es el que se Wow. acuesta y no se quiere levantar. Este se llama el avestruz. Ah, soy, chuta, me fui en la dura Wow. con el 7. Lo que pasa que, lo que pasa que el 7 en general es un número que muchas veces siente que no es de este lugar y que es Ujú. como un extraterrestre aquí. Y es cierto que pasa algo eso, pero debe comprender que si está aquí es que tiene una función. Totalmente. Y viene a vivir y viene a aprender algo. Ujú. Por eso aquí es tan importante tener claro que estamos aquí en el fondo para experimentar y para hacer un manejo de la energía. Entonces, uno de los manejos de la energía es sentir. Por eso que el sentimiento, ¿tú sientes esto? Porque yo distinto que yo conozca la emoción. Mira, yo conozco que tengo miedo, pero ahora explícame, ¿lo sientes? ¿Lo dejas que te tome? Eh, lo, a- Vamos a hacer otra forma, ¿te lo permites? Te permites, sí. Te permites Claro, porque yo no llorar, te quiero, permites no, yo, sentirlo. exacto, no quiero sentir miedo, pero ¿cómo? Si todo el mundo tiene miedo. Es que es desagradable. Bueno, es parte de estar aquí. Fíjate que se explica desde la parte espiritual que una gran diferencia con otros seres es en la emoción. Exacto. Y la emoción junto con el pensamiento es que tiene un sentimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Es el tiempo. Vamos a mostrarlo así cortito. Una vez lo explicamos esto en un curso. Si yo soy una persona que te puedo tener miedo en el día, no es lo mismo que yo siempre tenga miedo y me vuelva una persona miedosa. El volverme miedoso es un sentimiento. El tener una emoción es algo transitorio. Tuve miedo hace un rato, pero ahora no lo tengo, po, Juan Pablo. Pero si Ujú. yo siempre estoy con miedo,
Entonces me volví un miedoso. Entonces tengo un sentir. ¿Por qué? Porque le puse un pensamiento y el pensamiento es siempre, me van a robar, me van a hacer esto, me va a ir mal. Y entonces me vuelvo una persona con un sentir, cuando tiene otro nombre, un estado de ánimo. Entonces, mi estado de ánimo tiene que ver que siempre tengo miedo. Entonces, se vino y se instaló la emoción del miedo, se quedó conmigo. ¿Cachai? Vino con sus petacas, hizo su mansión, puso su piscina y se quedó conmigo. ¿Se comprende la idea? Y eso es sentimiento. Entonces, yo paso siempre sintiéndome que tengo miedo. Por si acaso, entonces el 7 no quiere eso y él escapa. Por eso que muchas veces se le llama la torre de marfil. Va y se arranca y se sube a la torre y quiere mirar desde arriba y no quiere sentir. No quiere bajar abajo donde está todo el mundo y decir, a ver, no, pues aquí hay miedo, pues, aquí hay tristeza. Bueno, vamos con el 8, ¿qué te parece? Vamos con el 8. Para ir cerrando. Bueno, este es un número tan famoso, muchas veces tiene que ver con el poder y tiene que ver con la abundancia. Las personas que den un número 8. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que este número se dice que en vidas pasadas, con la determinación, con la perseverancia, él logró tener éxito. Vamos a llevar un poco así, alcanzar sus metas, alcanzar sus proyectos y indudablemente todo el tema financiero. Por eso que muchas veces esta es una persona que logra los objetivos que se propone. Entonces, una de las mejores cosas del número 8, amigo, tiene que ver con esta situación de que él tiene ambiciones. Y esas ambiciones son grandes porque él quiere demostrar las capacidades que él tiene. Mira, este número es muy interesante porque se dice, desde lo que yo enseño, bueno, yo enseño varias cosas, un concepto que enseño en los cursos que hago para la comunidad que tengo, se llama Ecosofía con Aritmosofía. Yo explico en la ecosofía. La ecosofía, para que ustedes sepan, tiene que ver con la sabiduría de la naturaleza y las leyes de la naturaleza que rigen al humano para que sea una persona mucho más plena. ¿Ya? A ti se te dice que a ti se te dio un potencial de capacidades. Ya, te lo presento. El 8. Te dice, te dimos ciertas capacidades, ciertos talentos, pero te dimos un potencial. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los desarrollaste? No. Ahí está el tema. Porque a todo el mundo se le dio cierto potencial. Y otra cosa importante también, amigo, ¿eh? Hay mucha gente que pasa la vida sin saber cuál es su pasión. Que sería un gran tema, porque este número, igual que el 4, ¿dónde está el 4? Venga, amigo, estos son como primo hermano. Sí. El 4 del trabajo, espérate, el 4 del trabajo y el 8 del dinero. Entonces, ¿cuál es el tema? Mira, observa aquí. Es trabajar en lo que me genera pasión. Porque yo puedo trabajar solamente por dinero. Claro. Y aquí hay un gran tema. Y además, si tú sumas 4 y 8, te da un 3, que es la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre estos dos números en el fondo? El 8 te diría, ¿encontraste tu pasión? ¿Encontraste lo que te gusta hacer? ¿Encontraste tu propósito? Porque si no, te vas a llevar solamente trabajando para ganar dinero. Si sería el 4, busca la estabilidad y la seguridad. Y el 8, mira, si tú lo pones así, el infinito. Yo quiero fluir con la vida. Y entonces yo quiero ser próspero. Y la prosperidad tiene una parte de abundancia, pero también tiene una parte de plenitud y felicidad. Y acá hay una gran diferencia. ¿Me explicaste? No solamente la abundancia, es plenitud y felicidad. Y el 8 también te diría algo muy importante. Una persona rica es una persona que está contenta con lo que tiene ahora. No significa que no quiera más, pero él está contento con lo que tiene ahora. Y por eso el 8 te diría, sería bueno que mirara lo que tienes ahora. ¿Qué tienes ahora? Por lo que puedes agradecer, Totalmente. diría el 3. Vendría el 3 y diría, oye, agradece lo que tienes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el 8 cuando se bloquea, empieza siempre, por llamarlo así, a mirar lo que no tiene. Entonces, cuando yo no tengo algo, entro en carencia. Porque estoy centrándome en lo que no tengo. Y eso es lo único que hace como el 8, porque el 8 también se llama el cuerpo pránico, que es la energía que fluye, indica que me estanco aquí en el medio. ¿Y en qué me estanco? Que mayormente lo que hago es mirar lo que no tengo.
Entonces me centro ahí. Entonces las cosas no fluyen. Bueno, no sé si Sí. me estoy pegando la bola con el 8, pero claro, porque la gente uno dice, claro. Ahora, por eso el 3 dice, oye, agradece lo que tienes. Totalmente. Y el 8 dice, claro, entonces empieza a fluir y empiezan a mirar todo lo que tienes. Tienes salud, bueno, salud que es súper importante, tienes para comer, tienes para pagar tus cuentas básicas, tienes a tu hijo sano, tienes una esposa que te quiere, tienes una casa, tienes una cama para dormir, te pudiste bañar hoy día en la mañana, podías hacer un programa, un podcast. Claro, pero entonces, ¿qué voy haciendo? Voy haciendo crecer eso. Entonces el 8 también tiene que ver con el enfoque. Bueno, para dejarlo claro, este número que es tan potente tiene que ver mucho con desarrollar los talentos que tengo. Entonces, muchas veces lo único que tengo que hacer, amigo, bueno, que parece fácil, ¿cuáles son tus talentos? Desarróllalos, practícalos. Y ojalá puedas hacer lo que diría el 4, trabaja en lo que te gusta, en lo que te genera pasión. Por ejemplo, la Kabbalah habla mucho sobre eso, ¿ah? La Kabbalah habla mucho sobre el tema del alma, de conectarse con el alma cuando tú haces un trabajo. Ahora, no significa que cuando tú trabajes a veces no estás trabajando en lo que tú quieres ahora, pero sigue agradeciendo ese trabajo que tienes mientras vas yendo hacia donde tú quieres ir. No hay que ser mal agradecido con lo que uno tiene. El 8 diría, claro, no hay que ser mal agradecido. Vamos a fluir con lo que tengo, pero voy a buscar con lo que yo siento pasión. Y ahora también dejarlo claro a la gente que nos va a escuchar y nos va a ver. No necesariamente tengo tanta claridad, amigo, de saber lo que realmente cuál es mi pasión, porque a veces me puedo demorar, miren, fácilmente 36 años. De los 36 a los 45 como que me empiezo a encontrar. Entonces, me dice la gente en las clases, pero ¿cómo, profe, tanto? Bueno, es lo que se ha estudiado desde los números, a veces ando Sí. terriblemente perdido. Y estoy haciendo cosas que no es lo que realmente, pues hay mucha gente que se cambia de carrera, le pasa, y dice ya como que los 36 de ahí en adelante empiezo como a cachar mayormente para dónde tengo que enfocarme. ¿Para dónde va la micro, como Y decimos? entonces, y el 8 diría, entonces vas a usar tus talentos de alguna otra forma, vamos a llamarlo así, para alcanzar el éxito material, pero haciendo lo que me gusta. Bueno, ese sería como el sueño del pibe. Ahora, el 8 también es más profundo, ¿ah? También habla de un propósito. Aquí hay un propósito también, por eso que el 8 pues se pone como el infinito. Digamos, ¿y cuál sería el propósito? Bueno, ese que viene también sería el que viene, ya viene aquí, se está preparando, que es el número 9, el propósito. Así que, amigo, ¿cuál sería la idea puntual? Tener ojo que el número 8 habla de un desarrollo de los talentos, pero cuando esta persona se bloqueara, podría ser una persona que de alguna otra forma solamente trabaja por dinero, o también es una persona que le cuesta mucho desarrollar sus talentos, es decir, no es eficaz ni es eficiente, pero también puede andar tremendamente perdido de su pasión. No sabe cuál es, no ha conectado con ella. Entonces, por eso que a veces algunos 8 me dicen, chuta, yo lo he pasado a remar con el dinero, o lo he pasado a remar con el trabajo, o yo realmente, el 8 también tiene que ver mucho con que yo, como no sé cuáles son mis talentos, y es muy fácil, a veces tú puedes preguntarle al otro, ¿cuáles son los talentos que tú me ves? ¿Qué es lo que tú mejor? Porque a veces tú no lo sabes. Tú hablas con tu amigo y pregúntale, ¿qué quieres tú a lo mejor que yo hago? Mira, tú tienes esta capacidad, tienes esta otra, tienes esta otra. Y a veces no la has visto. ¿Y sabes por qué no las ves? Porque a veces los talentos te fluyen tan fácil que tú no sabes por qué. Pero me sale tan natural. Eso es un talento. Ahora, ¿cuál sería el tema? Ese talento, o como dicen alguna gente, ese hobby, ¿lo puedes convertir en algo laboral? Y yo una vez quiero que te conté, amigo, cortito, había una mamá que tenía 3 hijos y los cabros no querían hacer nada y eran flojos, tenían un plan. Y lo único que se dedicaban era ver monitos, ver los cómics. Y después tú ves una charla de ellos, de estos 3 millonarios, y ellos hablan que su mamá siempre estaba preocupada, ¿qué iban a hacer? No estudiaban, no hacían nada. Y miren lo que hicieron. En Estados Unidos estos gringos se pusieron a poner todo un tema de empresa con los cómics, con las películas, y se hicieron millonarios. Es decir, su hobby lo pudieron, como dirían, monetizar, como diría el 8, que es Rey Mida, y lo hicieron un negocio millonario. Y ella dice, y mi mamá siempre estaba tan preocupada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hicimos? Nuestro hobby lo convertimos en nuestro trabajo. Totalmente. Bueno, vamos al 9. Oye, un ¿Qué te comentario parece? nada Dime. más. Siempre el número 8 Dime. me pasa mucho que son personas que pueden tener, como tú muy bien dijiste, temas con el dinero.
Y una de las cosas que hay que entender es que las personas ven solamente la abundancia desde el punto de vista del dinero, desde el billete, desde básicamente la moneda. Pero efectivamente, como dice Felipe, no tiene que ver solamente con eso. Hay millones de cosas por las cuales podemos agradecer. Y lo importante es entrar efectivamente en agradecimiento. Y para todos los amigos que tienen número 8 que están teniendo quizá algún tema con el dinero, empiecen a agradecer. Agradecer lo que tienen. Agradecer el trabajo que tienen. Independiente que sea bueno o sea malo, pero para poder llevarlo a algo mejor, agradecer, agradecer, agradecer. Es muy importante el agradecimiento. Eso, Felipe. Vamos con el Oye, número. y te puedo mostrar algo ya que dijiste eso. Mire, vamos a mostrar algo en este programa. Mira, si tú tomas al 8 y lo partes, A la mitad es el 3. es el 3. Es así. Ujú, Por eso que el 8 tiene que ver mucho con la gratitud. ujú. Es decir, el 8 cuando se parte son 2 3. 2, Si tú 3. juntas acá y los cierras son 2 3, los pones acá, los unes, lo partes a la mitad y los unes. Entonces lo que Eso tú no. acá, por eso que el 8, por eso para que sepan, el 8 si tú lo partes a la mitad tiene que ver con el 3. ¿Ya? 8, y por si acaso los números 8 también son grandes comunicadores, ¿eh? Ujú. Porque son súper eficaces. El Wow. 8 es una persona, es un negociante, digamos, un vendedor, y tiene al 3. Ahora, tiene al 3 porque tú lo partes en la mitad y ahora recuerda, si lo partes en la Aparecen, mitad es un 3. aparecen 2, Son 2 3, sí. 3. ¡Chum! Y cortáis son 2 3. No, era porque lo que dijiste recién tiene que ver con el número 8. Muy Bueno, bien. nos vamos con el número 9. Y Número estamos 9, terminando, último número. amigos. Último número, este es como cuando jugábamos, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? A la lotería. Claro. El nuevecito. Al agua, no. Solito el Ya. 9. Vamos con el, vamos con el número 9. Bueno, cuando hablamos del número 9, siempre estamos hablando, amigos, de la compasión y estamos hablando del servicio. ¿Ya? A ver, en general, el número 9 es un número que nos está hablando siempre de una persona que tiene de alguna otra forma una gran capacidad de servir y ayudar a otros. ¿Ya? Es decir, tiene que ver mucho con el bien común. ¿Ya? Ahora, este número, bueno, tiene grandes capacidades este número porque el número 9 es considerado un número de mucha sabiduría, Ujú. ¿ya? Y de personas que en el fondo tienen cierta madurez, ¿ya? Cierta madurez. Bueno, también aquí arriba tienen una parte mental muy fuerte, ¿ya? Ujú. Esto se llamaría la grafología de los números. En la parte que hay mucha, igual que el 7, pero aquí él tiene mucho conocimiento, ¿ya? Pero como tiene muchas curvas, está buscando el ayudar y el servir a los demás. Ahora, ¿cuál es uno de los temas del 9? Cuando el 9 está bien, ya es una persona que desarrolla toda su gran creatividad. Cuando el 9 está bien, es una persona que está conectado con la divinidad. Cuando él también está bien, es una persona que cree mucho en sí mismo. Y también cuando él está bien, es una persona que generalmente eh, va a tender a trabajar en campos como la medicina, la enseñanza y todo el tema de la empresa. Entonces acá tenemos personas que pueden trabajar en esos tres campos. Y también se presentan muchas veces con un campo artístico muy potente. Ujú. Pero en general vaya a ver a los números 9 que van a querer dar, bueno, este es el número que a mí me calza, por ejemplo, este que yo tengo como vidas pasadas. Entonces, Mm. ¿cuál es el concepto básico? Los 9 vamos a querer compartir conocimiento. Los 9 vamos a querer elevar la conciencia de los demás, ¿ya? Y los 9 en general, anteriormente, de alguna otra forma, hemos tenido algunos temas en vidas pasadas donde nos hemos metido en cosas de grupos ocultos y cosas misteriosas. Claro. Traemos esos conocimientos más antiguos. Entonces, ¿cuál es la idea puntual? El 9 tiene que aprender a compartir. Ojo con esto, que a mí me pasó bastante. El 9, cuando está bien, es un altruista y quiere compartir. Y cuando está mal, que es un egoísta. Y a mí me pasó mucho en ese tiempo. Yo no quería compartir nada de esto. Creo que una vez yo te conté que un astrólogo me dijo, bueno, ¿y cuándo va a compartir todo lo que sabe? ¿Por qué? Egoístamente me lo guardaba. No hacía clases, no enseñaba nada de estas cosas. Yo enseñaba matemática, pero no enseñaba numerología, ni desarrollo personal, ni todas las cosas que enseño ahora. ¿Por qué? Porque los 9 estudian para entregar. Mm. Ya, pero cuando no lo hacen y solamente lo quieren para sí mismos, porque también este es un número de poder, porque quisiera tener las cosas para él y no compartirlas, ahí vienen otros temas. Por eso que el 9 se llama el egoísta.
Ya, y también en un montón de cosas, porque este puede ser un empresario que puede pensar solamente en sí mismo y cómo joder a los demás. Wow. Bueno, pues muchas veces no es conocido como la mafia. Es como, ¿te acuerdas cuando ven en la película de donde aparece Marlon Brando, que aparece en la película, ¿cómo se llama? El Padrino. El padrino. ¿Te acuerdas del personaje Marlon Brando, que es el mayor, este señor que hablaba? Este es un 9. Wow. Tiene gran sabiduría y él leía a la gente y sabía con quién estaba, con todos los asesinos él los leía y tenía clarito y él los miraba claramente, porque el 9 también tiene una gran intuición. Por lo tanto, amigo, ¿cuál es el compromiso, digamos, y cuál es el trabajo que tiene? El número 9 en general va a querer ayudar, va a querer traer conciencia, puede trabajar en el campo de la educación, de la sanación, de la parte del arte y de la empresa. Ahora, también es importante, el número 9 le gusta mucho el tema de la justicia y le gusta mucho el tema de la igualdad. Por eso muchas veces son personas bastante idealistas. ¿Qué deben tener cuidado, amigo? Que los números 9, como tú dijiste hace un rato, no deben sacrificarse por cosas que a veces, porque el 9 puede tener un gran tema donde él se sacrifica por los demás. Pero también el 9 tiene otro tema grande que debe tener mucho cuidado. Tiene que tener resuelto todos los temas familiares, porque el 9 se llama perdón o rencor. Y ahí aparece el tema que hablaste tú de Ho'oponopono. Él puede ser una persona muy rencorosa a los 9 y se quedan atrapados por el rencor, Wow. por lo que pasó con la familia, todas las cosas. Entonces ellos tienen que aprender a perdonar. Este sería el número como el Ho'oponopono. Tendría que perder el trabajo del perdón. Entonces muchas veces son rencorosos. ¿Y por qué también? Porque son idealistas, amigos. ¿Y qué es lo que quieren? Le hubieran gustado que los amaran como ellos quisieran que los amaran. Entonces aparece el rencor donde ellos dicen, ¿por qué no me quisieron así? Porque las cosas, igual el 9 es amigo del número 1, ¿ah? Estos son los grandes líderes, el 1 y el 9 son grandes líderes. Entonces así, a ver si lo busco acá, estos son los grandes líderes. Mira, el principio y el final. Bueno, hay gente Sí. que tiene este número que es el 19. El principio y el final. Este número que está aquí, ambos pueden tener un tema de egoísmo muy fuerte. Y entonces uno de los temas que quisiera el 9 es que a él lo quisieran como él quería. No, pues, y justamente uno de los temas, como tú dijiste muy bien, nosotros aprendemos por lo contrario. Pues yo le digo a la gente, una de las cosas que tú tienes que aprender es a perdonar, ¿ya? Y para perdonar te van a hacer cosas, po. Es por lo contrario. Entonces, para que tú aprendas a perdonar o a aceptar la vida, te van a hacer cosas que tú tienes que perdonar. Y uno de Totalmente. los grandes temas tuyos sería justamente la familia, Wow. ¿ya? Así que, amigo, bueno, lo dejamos hasta aquí por el tema del horario, Sí, por el tema de totalmente. la hora. Así que Bueno, desde ese ese punto sería. de vista, el número 9 a mí me pasa mucho que veo que son personas que se hacen cargo de lo otro, Felipe. Eso es Sí, muy, muy son como repetitivo unos en papás. terapia. Sí, sí, se quieren hacer cargo. Yo les Eh, digo, mira, te vayas a hacer cargo de la abuelita, del papá, del gatito, del perrito, de todo lo que está pasando allá afuera y no te vas a hacer cargo de ti. ¿Y en qué momento te empiezas a hacer cargo de ti? ¿En qué momento empiezas a tomar responsabilidad de tu vida, de lo que tú necesitas? Entonces también se deja muchas veces para el final. Y eso es súper importante entender de que yo no puedo ayudar a nadie si primero no me ayuda a mí. Es como esto, que lo hemos dicho varias veces en los capítulos, el tema del mensaje de seguridad de los aviones. Cuando caen las máscaras de oxígeno, porque hay una despresurización, necesito colocarme mi máscara primero y después puedo ayudar al resto. Pero si no me pongo mi máscara y por tratar de ayudar a todo el resto, voy a terminar desmayándome yo, no voy a poder ayudar a nadie y va a ser todavía peor. Primero, siempre tú. Primero te ayudas tú, primero estás tú bien, primero te sientes tú bien con tu vida y luego recién puedes empezar a compartir, como dijo Felipe, a ayudar al resto a hacer todo lo que tú quieras, pero siempre cuando tú estés primero bien. ¿Ya? Mira, y una cosa para que quede claro ya que estamos con las imágenes. El uno es un padre y el 9 es el otro papá. Mm, Entonces ellos comparten eso, claro. Por eso ellos son como los papás de otro. Mira, lo mejor que puede hacer un número 1 cuando está bien, y especialmente si lo tienen vidas pasadas, estas son las personas que tienen esta capacidad de liderar, de creer en sí mismo y tomar decisiones o construir nuevos caminos, pues son los pioneros. Y estos después ayudan a otros a que crean en sí mismos, ayudan a construir líderes. Ya, y este tiene que ver con el número 9, ¿cachai? Este es el segundo líder. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que este líder que está acá es un líder más humanitario.
Por eso que muchas veces, ¿sabes cómo se llama este? Servicio público. Si tú analizas, bueno, ya no está acá ahora, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, que tuvieron 2 periodos, estas personas tenían este número. Wow. ¿Por qué? Porque se llama servicio social y ellos quieren ayudar a la gente. El señor que hace la Teletón tiene este número, Mario Kreuzberg, que es el número 9. Quieren ayudar a la gente, por eso hay un tema de servicio social. Por eso que la Teletón sería una representación del número 9. ¿Cómo Wow. puedo ayudar a la gente? ¿Cómo puedo colaborar con la gente? Pero ojo, para hacer eso tengo que tener un liderazgo. Totalmente. Muy bien, excelente. Buenísima información el día de hoy entregamos, Felipe. Fue un capítulo especialmente largo. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta ahora, hasta el final. Les quería pedir, ya que ustedes hicieron los cálculos, anótennos, déjennos mensajes. Ustedes saben que en Spotify ustedes nos pueden dejar un mensaje. Díganos, yo me salió el número 1 y me hizo sentido, o no me hizo sentido, necesito saber más información, Exacto. lo que sea. Déjennos un mensajito porque con Felipe nos encanta poder escuchar qué es lo que efectivamente ustedes pueden sacar de estos episodios, ¿ya? Si tienen más ideas también de lo que quieren, les gustaría que nosotros habláramos, también déjennos sus mensajes. Y nos estaríamos viendo muy pronto en otro capítulo de Conectado. Felipe, ¿quiere decir algo antes de terminar este episodio número 78? 78 dijimos, ¿cierto? 78, por supuesto, de cómo tu pasado da forma a tu presente. Felipe. Mira, sí, quisiera hacer lo último. Mira, ahí siempre yo hago un trabajo, hago un ciclo de talleres que se llama Construyendo tu realidad, que viene después de justamente de, digamos, de conocer tu personalidad para después poder hacer los cambios necesarios para construir tu realidad. Y en ese curso, en ese ciclo de talleres, yo explico una frase que me gusta mucho de Carl Gustav Jung y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Nosotros tenemos claro que el pasado, como dijiste tú, nos influye y también las vidas pasadas. Estamos hablando ya un poco más allá. Pero me gusta mucho Jung con una frase que él dice, y yo la ocupo siempre. Yo no soy lo que he vivido, sino lo que construyo de mí mismo. Es decir, yo entiendo que hay algo que yo he vivido, pero yo puedo construir una nueva vida. Y eso es cuando yo tengo la información. Y eso también es cuando, como dice Juan Pablo, empiezo a hacer un trabajo personal como él lo ha hecho y empiezo a buscar gente que me puede como apoyar en esta sanación o el sacar cosas para poder construir una nueva vida. Porque eso hay muchas personas, amigos, que han pasado cosas terribles, tú lo debes saber, y quizás en tus terapias cuando tú haces debe venir mucha gente con muchos problemas, ¿cierto? Pero esas personas pueden construirse. Entonces, y eso parte por una decisión, como diría el 6, y eso también tiene que ver con el fondo también con reconocer que necesito ayuda. Ahora, yo puedo hacer un trabajo, y ese trabajo es, yo puedo volver a construirme. Yo le digo a la gente, es conectar con una nueva versión. Entonces, construye tu nueva versión. Así que dejo este concepto de, digamos, de Jung, que a mí me encanta. Construye una nueva versión y eso solamente es tu decisión. Totalmente. Eso, amigo. Muy bien, queridos amigos. Este fue Conectado capítulo 78. Perdón, no lo voy a decir de nuevo. Esto fue Conectados, capítulo 78, cómo tu pasado da forma a tu presente. Recuérdalo, si quieres conectarte con Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal, lo puedes hacer a través de su página web www.felipecaravantes.com, en su Instagram, TikTok y YouTube también lo pueden buscar ahí. Y si quieren información de los cursos que Felipe está partiendo ya en este diciembre, háganlo ahí, se ponen en contacto con Felipe y les va a entregar toda la información. También Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, regresión a vidas pasadas, tarot terapéutico evolutivo, especialista en hipnosis. Si quiere trabajar todas estas cosas que hemos estado mencionando el día de hoy, si ha identificado cosas que necesita mejorar, por supuesto lo podemos hacer juntos a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com, en mi celular más 569-620-81884, me puede mandar ahí algún mensaje de WhatsApp, o también en YouTube, en Instagram y en TikTok como @jploaizao. Muchísimas gracias a todos mis queridos amigos que se quedaron hasta este momento.
para compartir con nosotros, para toda esta información que estábamos entregando el día de hoy. Déjenos sus mensajes, cuéntenos si les hizo sentido toda esta información y nos estaremos viendo entonces en el próximo capítulo de Conectados. Nos vemos prontito. Saludos, Felipe, que estén muy bien. Chao, amigos. Chao.